queréis, y Ciudad Rodrigo es la periferia de Castilla, ¿no? Con lo cual, finalmente, pues nos encontramos que estamos en la periferia de la periferia. ¿Qué importancia tiene la TRE o tasa de retorno energético para que yo esté aquí, para explicando estas cosas? ¿Qué es lo que ha pasado para que nos veamos en una situación en la que nos hemos comprometido, como decía Ursula von der Leyen hace bien poco, a intentar competir con China para poder hacer nuestra transición sin depender de terceros países? Y esto es en lo que se apoya el sector minero, ¿no? Y si esto choca con algún límite planetario, y entonces, bueno, nos inventamos cosas como el crecimiento verde, ¿no? Ya que no podemos crecer, porque se acabó el crecimiento, y de esto hay que meterlo en la cabeza, la era del crecimiento infinito en el que está basado nuestra última organización social, ha terminado y ha terminado de verdad, con lo cual tenemos que pensar que si hay sectores o zonas o territorios o comunidades que crecen es a costa de otras, y esta es la situación en la que estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Vamos a hablar de algunos minerales clave, entre ellos está el litio, por supuesto, porque tiene la capacidad de almacenaje de energía y pesa muy poquito, con 0,53 gramos centímetro cúbico es una cosa muy ligera y permite la promesa de la creación de los vehículos eléctricos que no todos vamos a tener. Vamos a hablar de iatrogenias, si avanzamos por ahí, por esta propuesta renovable eléctrica industrial, haciendo hincapié o poniendo el acento en industrial, van a suceder una serie de efectos secundarios o iatrogenias, palabra que viene del mundo de la medicina, que viene, por ejemplo, del hecho de que si tú te duele la cabeza, pues te dan una pastilla, te tomas la pastilla, te quita el dolor de cabeza, pero te hace una úlcera así de gorda, ¿no?, en el estómago. Bueno, pues esto está pasando ahora mismo en las estrategias de transición que estamos viviendo, ¿no? Existe otra transición posible, son transiciones que no chocan totalmente con el concepto de crecimiento constante, globalización, etcétera. Hablaríamos de una desglobalización, desjerarquización, descomplejización e incluso de decrecimiento, es decir, de una contracción de la economía y una contracción de muchos de los sectores económicos que ya lo vemos, si no se hace y si no se pilota bien, van colapsando, como vemos en Alemania, en ciertas industrias en mi tierra, en Navarra, en Volkswagen, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Al final hay un resumen, unas conclusiones y tal, pero yo creo que ni llegaremos porque no me va a dar tiempo. El declive de la minería europea choca con la urgencia de materiales y el control ecológico. Eso viene en la propuesta de una ley que, bueno, pues por ejemplo, lo publicó Empresa y Finanzas en 5 días, el 24 de agosto del 24. Aquí tenéis un mapa que no se ve muy bien, donde están pues algunos de los lugares de las zonas estratégicas de la península ibérica, ¿no? Sale una ley, que es la Ley Europea de Materias Primas y Fundamentales, que dice que garantizar unas cadenas de suministro seguras y sostenibles para el futuro ecológico y digital de la Unión Europea. Es decir, una de las patas de la transición energética y de la transición social, si queréis, es la transición digital. De hecho, tenemos hasta un ministerio, con el ministro Escrivá, que es el Ministerio para la Transformación Digital, a pesar de que las páginas web se caen cada 2 por 3 y avanza todo mal y es un auténtico galimatías, es una tortura sacar un billete de Renfe, por ejemplo, o pillar cita para el médico, pues se ha apostado por ello. Tenemos una paradoja, que la propuesta está muy bien siempre y cuando pudiese realizarse y no hubiese ningún problema. Pero lo que sí que detectamos en el mundo de la ciencia es que se llama una transición verde, que lo que está haciendo es rebajar las exigencias medioambientales con la excusa de ser más sostenibles. La palabra sostenible, como, bueno, ya me imagino que todos lo sabéis, está absolutamente prostituida ya en todas las instituciones. Fue una de las palabras más bonitas que se pudo, o más ricas, si queréis, dentro del léxico científico que apareció en el siglo XX, que hasta un papa, ¿no?, hablaba de la casa común, la sostenibilidad y tal, pero de repente, prácticamente desde el año 2020, ha perdido absolutamente todo su sentido, ¿no? En el caso de Europa, pues hay todas estas zonas de algunas que se consideran interesantes para el litio. Las mejores son las que están en rojo, que veis aquí, y bueno, pues os ha tocado la China. Tenéis la suerte de que tenemos unas pegmatitas, que son como un granito, pero de grano gordo, si queréis, en los que se forman una serie de minerales que son interesantes en litio. Y luego ya lo que es la franja de todo el noroeste español, entre Galicia y, bueno, prácticamente hasta Córdoba, y por aquí pues tenéis toda esta zona en la que estáis vosotros, que
es zonas interesantes para la extracción de litio. Aquí tenéis los mapas de proyectos mineros del Rebollar, que son ahora mismo el de Villasrubias el que más avanzado está, creo, aunque de esto seguramente habrá en la sala quien sepa mucho más que yo de la parte burocrática, que no es la que más me interesa ni de lo que he venido yo a hablar aquí, sino que, como os decía al principio, vamos a ver por qué estamos en esta situación. Y este sería el primer informe con datos cuantitativos de concentración de litio expresado en óxido que presentó la empresa en junio del año 23, ¿no? Entonces, claro, esto era para celebrarlo porque, bueno, ya sabéis, normalmente cuando pasan estas cosas, lo primero es que la película siempre es la misma, puestos de trabajo, vamos a evitar la despoblación del territorio y todas esas promesas, ¿no? Un mogollón de nueva riqueza, esas cosas que se dicen siempre, da igual que sea cualquier recurso, el que sea, hidrocarburos, cobalto, que también hay, lo que queráis. Bueno, pero siempre surge si queréis, ese chantaje, ¿no? Ese chantaje que se le hace a las comunidades, siempre y cuando, porque no todo el mundo tenéis que ser geólogos ni doctores en geología para entender que muchas de las cosas que se están diciendo no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Así que, bueno, esto también viene por el hecho de que la propia Agenda 2030, que, ya sabéis, empieza en 2015, muchos países, todos los países del mundo prácticamente se reúnen en septiembre del año 2015 para decidir que hay que hacer un itinerario porque esto se está poniendo muy chungo, hay muchas zonas del planeta que ya han sido absolutamente esquilmadas, allí no se puede vivir, tenemos unos índices de pobreza inadmisibles para el siglo XXI, tenemos unos índices de hambre creciente que es un horror, ya tenemos que no hemos sabido, es la ONU la que propone la Agenda 2030, en la que, bueno, ya sabéis, tiene una serie de 17 objetivos para el desarrollo sostenible, en los que la minería se apunta prácticamente a todos, ¿no? Es decir, la minería es transversal, la minería necesitamos la minería, escuché yo en una grabación de una persona de la empresa que está explotando en Rebollar, y decía que necesitamos la minería. Claro, habría que preguntarse que para qué, por qué y para qué, ¿no? Y luego aparece prácticamente en todos los objetivos, como incluso en el 16, ¿no? Paz y justicia e instituciones sólidas, porque otra de las cosas por la que se hizo la Agenda 23 es porque las poblaciones estaban empezando a sospechar ya de la propia administración, es decir, ya ni los partidos políticos funcionan, los sindicatos nos traicionan, esto está todo en manos de empresas y al final pues hay un descontento brutal que se quería recuperar a través de otro objetivo que era el 16. También la industria y el sector minero aparecen aquí, pero sobre todo en salud y bienestar, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo responsables, ¿no? Solo conocemos dos tipos de minería, la minería basada en el diésel y la minería basada en los esclavos, ¿de acuerdo? Nada más, es decir, sí que hay en Australia un proyecto de una minería basada en algo eléctrico y automatizado, pero es un proyecto piloto, todavía no se ha inventado la minería eléctrica ni por supuesto el dumper eléctrico, hay proyectos pero no son dominantes, ¿no? Vamos a ver esto de los pies en la Tierra. Fijaros, aquí tenéis en unos segundos la evolución del planeta en los últimos, o desde que se formó, en los 4.500 millones de años que tiene aquí donde pisamos nuestra casa común, ¿no? Ahí tenéis, acabo de morir todos los dinosaurios. Empieza, se abre el mar, la Pangea, tenemos el primer océano primigenio hace 250 millones de años, todo verde, lo acabáis de ver, se vuelve todo verde, es el Carbonífero, se abre el mar del Himalaya, se deposita esa sal naranja que recomiendan a Arguiñano y compañía, que es una sal muy buena, tiene un poquito de litio también, y que es muy buena para la salud. Esa sal, la sal del Himalaya, de color naranja, pues está muy recomendada. También aquí, como veis, desaparece. Pero vamos a fijarnos en este momento, el momento de que todo se vuelve verde, digamos que la Tierra en este momento tiene una exuberancia en una exuberancia de la vida tremenda. Poco más tarde viene la extinción masiva del Pérmico y ya la última extinción, que es la de los dinosaurios, porque cae un meteorito y se los caga. Bueno, aquí tenéis un resumen de todo lo que ha sido la historia de la Tierra. Ahí ha aparecido la tectónica de placas, pero toda esa materia verde, que es luz solar recogida por las clorofilas de montones de plantas y por los organismos vivos, después, cuando aparece la tectónica de placas, es enterrado, recocido y durante millones de años está elaborando una cosa ahí, que nosotros, cuando aparezcamos por aquí, nos vamos a encontrar
a coste cero. Eran combustibles fósiles, pero realmente es luz solar fosilizada, enterrada, recocida y de vuelta a coste cero. Vamos, el mayor regalo que se nos pudo caer. Fuimos tontísimos por no haberlo encontrado hace 300.000 años cuando se formó el cuerpo del Homo sapiens, ¿no? Ni siquiera hace 5.000 cuando empezó la historia, ¿no? Así que nuestra Tierra, como veis, se formó por capas. La primera capa, por supuesto, la más densa, a donde va al centro de las cosas más densas, es níquel, hierro, es el núcleo. Luego ya tenemos el manto externo, luego el manto interno, el manto externo, ya vamos añadiendo aluminio, cosas más ligeras. Y finalmente eso mismo, como en un soufflé, se endurece porque está más frío y se forma la corteza, que es donde nosotros vivimos. Pero además hay más cosas, porque aparece la magnetosfera, la hidrosfera, porque tanto agua que viene del universo como agua que sale de los propios minerales va formando una cosa que se llama hidrosfera. Otra todavía más pequeña, más tenue, que es la atmósfera, y así muchas esferas. Pero las esferas no terminan ahí en lo material, y ahí es donde viene el papel que quiero que veáis. Fijaros, 4.500 millones de años para núcleo, manto, corteza, magnetosfera, hidrosfera y atmósfera, que lo han evolucionado, montan una serie de corrientes que luego cambian con el tiempo, etcétera. Pero hace 4.000 millones de años aparece una cosa interesantísima. Hace 4.000 millones de años hay un ecuador brutal en la evolución de nuestro planeta, que es que aparece la vida. No sabemos si vino de fuera o sea que aquí, pero desde luego la vida solo viene de la vida. Hemos sido siempre incapaces de crear de proteínas, átomos y tal, nada que sea vivo. Es imposible. Sabemos científicamente que la vida solo viene de la vida. Entonces, decir que pueda aparecer de la nada o no sé qué, serían prejuicios religiosos, filosóficos, porque la vida solo viene de la vida. La vida, ella empezó a comunicarse, y aparece una pequeña esfera, que sería la esfera del conocimiento. Las primeras células tienen una comunicación entre ellas a través de impulsos químicos, que mandan información. Y luego, cuando ya evolucionan los seres vivos, pues los aullidos, los movimientos corporales, y ya hay una parte del planeta que funciona a base de conocimiento que se transmite de unos organismos a otros, dentro de las especies e incluso fuera de las especies. Esa sería la noosfera o esfera del conocimiento, que empieza siendo muy chiquitina y acaba siendo hoy parte de los grandes servidores de Google, de Microsoft, etcétera, que abarcan ya lo que es todo el planeta, ¿no? Durante este tiempo, aparece hace 300.000 años un bicho que anda a dos patas y que además es capaz de modificar cosas y convertirlas en algo útil, como un hacha o como un servidor de Google, o como un ordenador. Esa sería la tecnosfera. Es una parte del planeta artificial creada por un bicho que ha sido capaz de recoger en un soporte físico una actividad que le precede, que era el pensar. No digo el pensamiento, que sería algo cerrado, sino el pensar, una actividad, el pensar. No es lo mismo decir el pensamiento, algo cerrado, sólido y cristalizado, que el pensar como una actividad, que es el cerebro humano. El cerebro humano, por primera vez, hace 300.000 años, es capaz de recoger en una parte física sólida la actividad del pensar. Con lo cual, la tecnosfera empieza a crecer y pasamos, pues eso, desde los arcos y las flechas de matar mamuts a cosas tan grandes como, por ejemplo, van a ser hospitales o esa sala en la que estamos. Hace 5.000 años, otro ecuador en la evolución del planeta supone el nacimiento de la historia. ¿Por qué decimos que hace 5.000 años hace la historia? Porque ya tenemos cosas escritas, las primeras tablillas sumerias, que dan información a través de la noosfera de gente que ya no está aquí. Es decir, gente que eran abuelos, tatarabuelos, que escribió en su momento cosas de cómo cultivar o cómo hacer un barco, y se lo dejó a las generaciones siguientes. Hay un salto en el espacio, incluso en el tiempo, en el que la tecnosfera, a través de las tablillas y la escritura, permite que la noosfera se pueda comunicar fuera de espacio y tiempo. Y llega al colmo de que ahora mismo hay gente que me está viendo por YouTube, o que está aquí en este momento, pero hay otra que está, pues esa es la multidimensionalidad del ser humano. Está leyendo un artículo que escribí hace no sé cuánto, pero sin embargo físicamente estoy aquí. Esa multidimensionalidad, y otro día, dentro de unos días, o ayer, alguien estuvo viendo parte de esta exposición, con lo cual hace que estés fuera del
del tiempo y fuera del espacio en diferentes dimensiones, ¿no? Eso es lo que provoca el hecho de la tecnosfera. Hace 15 años, el año 2010, es otro ecuador en la evolución del planeta. Hace 15 años, en el año 2010, más de la mitad de la población humana comenzamos a vivir en ciudades. Esto es una nueva experiencia para la vida en el planeta. En ese momento, la urbanosfera, que si queréis apareció ahí en Mesopotamia, aquella primera ciudad de hace 6.000 años que aglutinó a 40, 50.000 habitantes, en ese momento fue la ciudad más grande del planeta, a los mastodontes que tenemos ahora, pues el tamaño de Tokio, con 47 millones de habitantes, poco, prácticamente la población española, o ciudades de este tipo que necesitan constantemente de nuevas corrientes, aparte de las existentes, el jet stream, la corriente del polo, la corriente del Golfo que templa Europa, son corrientes que ha traído el planeta, sino nuevas corrientes que se crean artificiales. Son corrientes en las que nosotros ya estamos inmersos, basadas sobre todo en el gasoil. Muchas cosas que van a las ciudades, todo tipo de alimentos, cosas necesarias para seguir evolucionando, y sale mucha porquería que tiene que salirse con esas nuevas corrientes. Con lo cual, el planeta ahora mismo es un compendio de actividades tremendas, ¿no? Pero es que hace 5 años, esta nueva esfera, o urbanosfera, si queréis, que a partir del año 2010 adquiere esta dimensión planetaria, podríamos considerarla que la unidad estructural de la urbanosfera sería la ciudad, y que está por todo el planeta ya, y que además está conectada con estas corrientes y, por supuesto, a través de la tecnosfera y de la noosfera, a través del mundo digital y de todo el ecosistema digital. Y hace 5 años, en el año 2020, vivimos otro momento, pero es tan reciente que no sabemos cómo llamarlo, pero es muy importante lo que pasó. En el año 2020 podemos hablar de antropoceno, una nueva era, si queréis, aunque mucha gente lo pone en los años 50, y todavía no se ha admitido por la Sociedad Geológica Estratigráfica, concretamente internacional, la existencia de un antropoceno del que hay toneladas y toneladas de tinta hablando. Puede ser que científicamente no exista, pero conceptualmente el antropoceno está ahí, en la literatura. Y cada vez se escribe más sobre él. En el año 2020 pasó que toda la vida del planeta, estamos hablando solamente del momento que es el nacimiento del siglo XX hasta nuestros días, todo el peso de los árboles, las bacterias, los animales salvajes, los animales domésticos, nuestros cuerpos, etcétera, más o menos se mantuvo más o menos constante. Es verdad que bajó un poquito en los últimos años. Pero en el año 2020, después de la gran revolución de los combustibles fósiles, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, empezó a crecer de forma brutal, hasta que en el año 2020 se juntan. En el año 2020, toda la materia artificial de la tecnosfera pesa tanto como toda la materia viva del planeta. Y eso es muy importante porque nuestras ciudades, que están hechas sobre todo de una cosa que aparece aquí en azul, que es esto que veis aquí, que es el hormigón armado, el producto tecnológico artificial que más se extendió por todo el planeta. Apenas tiene un siglo, pero le dio tiempo de llegar a pesar tanto que el resto son plásticos, asfaltos, cristales, cosas que utilizamos en la urbanosfera, sobre todo, ¿no? Carreteras, etcétera. Eso es importante porque este material, sobre todo aparte de que se pensó y se hizo como algo de usar y tirar, como una maquinilla de aceitar, es decir, tenía obsolescencia programada, se le calcula unos 100 años, que es más o menos lo que está empezando a manifestar ahora el hormigón armado, hay que reinventar a ver cómo hacemos las ciudades cuando esto haya que tirarlo, porque hay una gran diferencia entre la vida y la materia artificial, que es que la vida es capaz de regenerarse a sí misma. Lo ha demostrado desde hace 4.000 millones de años. Es capaz de luchar contra las leyes de la termodinámica de forma misteriosa, no sabemos cómo, pero es capaz que la luz es capaz de levantar un árbol en contra de la gravedad y hacerlo, digamos, luchando contra esas fuerzas que deberían tirarlo. Nosotros, por ejemplo, yo no puedo tirar a esta cámara, al suelo, y pensar que es verdad que existe una posibilidad entre muchos millones de que todas esas partículas se vuelvan a unir y salten aquí a la mesa. Existe físicamente la probabilidad, pero es muy poco probable. Y la materia artificial en general no puede regenerarse a sí misma. Tiene una cosa que se llama mantenimiento. Es decir, que para poder hacer que siga funcionando, necesitamos mantenerla. ¿Y cómo la mantenemos? Con energía. Hasta ahora
teníamos una cosa llamada petróleo, carbón, gas, que nos servía para mantener nuestras infraestructuras. En el momento que eso empieza a tener un declive, cuando ya hemos llegado a unos niveles impresionantes del orden de 1,1 por 10 elevado a 12 teratones, o sea, podéis imaginar lo que es una barbaridad. Es todo lo que pesa, toda la materia que os podáis imaginar del planeta. Esa es la diferencia entre la vida que se regenera a sí misma y esta nueva era de hace 5 años, en la que las cosas materiales empiezan a pesar o ya pesan tanto como ellas, ¿no? Dentro de esas cosas materiales es interesante ver que las más numerosas son las carreteras, los edificios y luego pues algunas zonas no residenciales, oficinas y tal, y ya esta franja que veis aquí marrón, chiquitina, 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 sería la maquinaria, todo el sistema digital, centros de datos, ordenadores, esas cosas que utilizamos, productos de usar y tirar prácticamente de todos los días. Si los cogemos, esta de aquí, la vemos en grande, veremos que la mayor parte son equipamientos y maquinaria, vehículos a motor, transportes, muebles, equipamiento eléctrico, cables, etcétera. Y ahí es donde está la minería, sobre todo. La minería está en todo, que la minería está en las rocas para las carreteras y para los edificios se hace el hormigón. Pero la minería que a nosotros nos interesa está en esa franja chiquitina de ahí, ¿no? Así que, si nos fijamos bien, sería la parte digital, de la transición digital es muy pequeña, aunque es muy grande, pero en relación a todo lo que movemos desde el punto de vista planetario que os acabo de comentar. Por eso, nosotros estamos inmersos en un planeta multidimensional, que tiene todas esas esferas que acabamos de ver, que unas son físicas, como la atmósfera, y otras son conceptuales, si queréis, como la noosfera. Bien, al mismo tiempo, si os fijáis en el crecimiento humano, desde el año 1800, 1900, está aquí, sube un poco, pero con la revolución industrial, a partir del 1850, esto se lanza. Y con la utilización, sobre todo, del petróleo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, eso se lanza y, como veis, las formas son las mismas. Esta forma son exponenciales y la curva del nacimiento o el crecimiento de la población también. Si lo vemos en España, desde el siglo XX, cuando empieza el siglo XX hasta el año 2020, más o menos podemos discernir que 3 personas que vivían en ciudades eran mantenidas por 7 que vivían en el campo. Con la revolución de los combustibles fósiles, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y después de cuando a Franco ya le dejan entrar en los mercados internacionales, utilizamos petróleo y nos dejan acceder a los mercados del petróleo, tenemos el SEAT 600, sobre todo en 1956, y aparece un nuevo sector muy boyante de la industria española, que es el turismo. En ese momento aparecen también los grandes sumideros de población, que son Madrid y Barcelona, sobre todo Madrid, que recoge a la población que va dejando vaciada, como un centro de gravedad que se lleva a las personas, y aparece el concepto de paleto, es decir, ya existía en siglos previos, pero la palabra que tanto les gusta utilizar en Madrid cuando dicen lo de paleto, hablando despectivamente de aquella gente que fue a trabajar precisamente al mundo de la construcción a la capital, ¿no? Con la pala, y le daban... A mí me gusta más la palabra urbaleto, pero bueno. Hoy estamos en que una persona, 1,5 personas, si queréis, del campo, mantiene a 9 en las ciudades, o a 8,5, 1 a 9, prácticamente así. Porque este milagro es... Nos hemos saltado toda la historia de repente. Bueno, este milagro se da aquí precisamente entre el 60 y el 80, que todos los años un 1% de la población rural se iba a las ciudades, se quedaron vaciadas. Pero esto sigue y está empezando a llegar ya a su límite. Claro, no va a haber ya personas negativas que puedan mantenernos en las ciudades. Cuando hablo de ciudades hablo de aquellos núcleos de población de más de 5.000 personas. Esas infraestructuras que hay que mantener, nos vemos con que tenemos ciudades cada vez más vulnerables, como habéis visto en Valencia, como vimos en 2011 en Lorca, como vimos en muchos sitios, porque nos aglutinamos en unas cosas en un medio que apenas conocemos y menos aún somos capaces de controlar. Con lo cual, a veces, como aquí en Ondarroa, se nos caen las laderas encima de las casas, hay que quitar todas las casas y volver a hacer, ¿no? O en el caso del embalse de Yesa, que lleva 24 años de obras y no hay forma de sacarla adelante, ni siquiera habiendo tirado estas casas expropiadas de manera forzosa, luego demolidas, y encima, bueno, se siguen moviendo las laderas, se siguen cayendo y tal. Así que la naturaleza nos echa un pulso y nos fastidia constantemente
a pesar de que nosotros tenemos muchas cantidades de energía y maquinaria que lo podría solventar, ¿no? Y andamos detrás de la gallina todo el día, pues intentando que no nos fastidien nuestras obras, pero la gallina es naturaleza. Bien, así que en el mantenimiento de infraestructura nos encontramos que ahora mismo, y esta noticia que es del año 2020, ya posiblemente andemos por los 9.000 millones de euros, si os fijáis, hoy he venido por la de La Plata, a ver, es de las que mejor está, pero los accesos a Galicia que dan pena. En muchos de las autopistas tenemos un déficit de mantenimiento brutal. ¿Por qué? Pues porque no las mantenemos bien. ¿Por qué? Porque es muy caro mantenerlas. ¿Por qué? Porque están muy caros los combustibles fósiles. Y porque no existen carreteras eólicas ni carreteras solares, de momento. Están hechas con asfalto, claro. Y bueno, la puesta al punto, a punto de muchas de ellas y muchas de las infraestructuras, algunas se nos caen, hay que demolerlas porque ya están chungas, porque se hicieron con hormigón armado. El hormigón armado tenía una vida como mucho, de 100 años y muchas de estas ya están cumpliendo 60, 70. En una atmósfera que tiene muchas más partículas de CO2 por millón, que es mucho más húmeda y que está más caliente, con lo cual es más agresiva y los fenómenos de carbonización, de carbonatación, sobre todo de esta roca artificial, de ese producto tecnológico, lo va afectando cada vez más, ¿no? Con lo cual, aquellas infraestructuras de hormigón armado que le veamos a una vida de 100 pues, años, tenemos que empezar a pensar en hablar ya de 85, 90 años, ¿no? Y esto va a más. Así que, bueno, aquí tenéis, en el caso del el pueblo donde yo me crié, en Somo, Loredo, yo vi cómo se construyó el puente y ya tiene problemas, bueno, el Marisquiño, bueno, el más famoso fue en 2018 la caída del puente Brandi en Génova, ¿os acordáis, no? Que, bueno, este se había diseñado en los años 60 para una cosa que se pensaba que iba a pasar no sé cuántos mil coches y no sé cuántos mil multiplicado por 10, que las vibraciones de los coches iban a ser las que se pensaban y no unos trailers cada vez más grandes y más pesados que, bueno, al final, pues, entre unos fallos de diseño, un poco de mafia también en la industria del hormigón, que la hay en Italia, hay bastante de esto, pues se cayó, ¿no? Y al final, pues hay que volver a hacerlo. También nos encontramos con que tenemos el país, no en esta zona, ni tampoco en el norte, pero sí en la zona mediterránea, grandes extensiones de infraestructuras abandonadas que son un atentado al medio ambiente. Y el medio ambiente no es una cosa que está... Mira, el medio ambiente y tal. Por eso estoy yo aquí hablando de esto, porque nosotros somos medio ambiente. Y todo esto afecta a nuestra salud, como vamos a ver un poquito más adelante. O sea que al final la tecnología se nos va muchas veces de las manos, no somos capaces de controlarla tampoco. Pensamos que gracias a la tecnología, a las grandes cantidades de energía que lleva la tecnología, porque la tecnología por sí sola, sin energía, es una bonita escultura, si no le metes energía eso no funciona, pues perdimos ese matrimonio de diseñar tecnología suponiendo que vamos a tener bueno, pues esa paliza que nos está dando la tecnología es la que nos buscamos muchas veces, ¿no? También muchos de los diseños del siglo XX se hicieron en momentos en los que éramos muy, muy inconscientes, ¿no? Por ejemplo, en el año 2021 en mi ciudad tuvimos unas fuertes inundaciones, en diciembre del 21, y ahí no se le ocurrió mejor cosa al alcalde que decir que vamos a hacer y a estudiar, hacer algo contra las crecidas. ¡Hala! Vamos a luchar contra las crecidas, como si fuese un fenómeno que podemos controlar. ¡Hala, venga! Oye, Río, mañana no crezcas, o sea, ni se te ocurra. Claro, es que esto dice mucho de la mentalidad. Primero, no conoces la dinámica fluvial. Segundo, no haces caso a la cantidad de buenos expertos, geólogos, geomorfólogos y tal, que tienes en tu comunidad. Pero como dicen, lo que no te gusta, tú lo que quieres es construir ahí, al lado. Entonces vas y plantas unas motas gigantes y tal, y no te enteras que si sube mucho el nivel freático, al final vas a tener inundaciones freáticas, porque los ríos, por definición, tienen muchos órganos, como la llanura de inundación. Y además los materiales que conforman la llanura de inundación son permeables y la permeabilidad es una velocidad, se mide en kilómetros hora, metros por segundo, centímetros por segundo y es muy permeable, enseguida se transmite el agua. Y si tú mantienes mucho tiempo el agua muy alto porque has puesto unas motas, al final te entra en las casas exactamente igual pero por abajo. ¿De acuerdo? Esto lo han aprendido bien a base de tortas en Valencia. Pero lo que tenemos que hacer es aprender de la ciencia, no a base de tortas. Y eso es otra de las consecuencias. Una de las cosas que pudimos ver es que las inundaciones del año 2013 llevaron toda esta parte que era recientemente urbanizada. Había unas 15.000 personas viviendo en zona inundable, en esta parte de Pamplona, que fue la que peor salió.
y habíamos superado la tasa de retorno, el periodo de retorno de 100 años. Es decir, que si esto pasa cada 100 años, bueno, pues les tocó en 2013. Pero es que las de 2021 superó la de 500 años. Esto solo pasa una vez cada 500 años. Toma, te tocó también, ¿no? Pero es que resulta que si coges las de Pamplona desde lo que llevamos del siglo XXI, pues llevamos media docena de ellas ya que se supone que tenían que pasar entre 100 y 500 años. O sea que algo falla a la hora de preparar estos retornos, de esas frecuencias, estos eventos extremos. ¿Y cómo se llama? Pues se llama cambio climático, porque también, por lo que vamos a ver ahora, hemos cambiado el clima, ¿no? Por lo menos hemos montado un buen caos. Hice un seguimiento de cómo llegaban a Castejón después de estas crecidas de más de 1.500 metros cúbicos por segundo, y lo que vi es que hay un aumento clarísimo de la brutalidad de estas avenidas. Aquí hay muchos factores, como el haber impermeabilizado el territorio, pues muchas carreteras, polígonos industriales, asfalto y hormigón por todos lados, que no deja que chupe el terreno, ¿no? Otra de las cosas que vimos también es que el aumento de las temperaturas conlleva un aumento de la energía sísmica también del medio, ¿no? Es decir, que el aumento nadie puso una membrana entre la corteza, la hidrosfera y la atmósfera, de tal forma que los fenómenos atmosféricos están desconectados completamente de lo que pasa debajo de nuestros pies, sino que hay una relación clara. Una la influye a la otra, como en el caso de los volcanes está clarísimo, y la otra influye a la una, en muchos casos, como por ejemplo en el tema de la hidrosismicidad, ¿no? O de la sismicidad climática, en la que bueno, vemos también que no tiene por qué ser por terremotos concretos que aumentan sus frecuencias o sus magnitudes, sino por el hecho de que la energía sísmica global está aumentando también, ¿no? Por otro lado, también tenemos que en esas nuevas corrientes que os hablaba, que tienen que suministrar a la urbanosfera gran cantidad de recursos alimenticios, baratijas, objetos y cosas para seguir evolucionando, también estamos nosotros y nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos empiezan a tener ya, son vehículos de cosas como las microfibras, los microplásticos, cosas de estas. Es decir, nuestro cuerpo ahora mismo, pues, si nos hacen un análisis, tienen la mitad posiblemente de los átomos y moléculas vienen de combustibles fósiles a través de los alimentos, y muchos de ellos vienen del medio ambiente porque respiramos, pues, trocitos muy chiquitines de neumáticos y de cosas así, ¿no? Nos hemos encontrado que, claro, en una sociedad que necesita cada vez más energía, se vuelve cada vez, o es capaz de alcanzar mayores niveles de complejidad y mayores niveles de vulnerabilidad, con lo cual hemos encontrado ya hace unos años, hace 5 o 6 años, se encontraron los primeros microplásticos en la placenta, no pasaba nada, en la leche materna, no pasaba nada, nadie reaccionaba, en el cerebro ya empezamos a hacer, pero el año pasado, en 2024, lo encontramos en los testículos. Entonces ya, si no explotamos esta, ya, entonces ya, pues a ver qué hacemos, ¿no? Porque si ya ataca los huevos, ya deberíamos reaccionar como buena sociedad machista que somos, ¿no? Ahí ya tenéis, del año 2024, el 100% de los especímenes estudiados tenían tanto en humanos como en perros. Bueno, otro caso, me tocó hacer a mí, esto que veis aquí es un campo de fútbol de tercera generación que está en la llanura de inundación, yo vivo ahí, en esos edificios de Pamplona, y bueno, pues esto está en la llanura de inundación, aquí está el río, y bueno, pues se llevó todo, lo verde y lo negro. ¿Qué es lo negro? Lo negro es neumáticos triturados, que no había forma de meterlos en el mercado hasta que se inventó los campos de fútbol de tercera generación, en los que los niños incluso cogen esas bolitas, las meten en la boca, las llevan en el pelo y las llevan por todos lados. Bueno, pues muchos de ellos no se pudo demostrar que fuesen inocuos, sino que venían de China o de otros mercados emergentes y tenían muchas sustancias cancerígenas, ¿no? Con lo cual salió el año pasado una ley en la que hay que quitar todos estos campos antes de 8 años, ¿no? Bueno, si nos fijamos en el caso del Mediterráneo, Málaga, Cartagena, Valencia, Barcelona, Mónaco, Roma, Nápoles, tal, Argelia y tal, todo lo que veis por aquí son cuerpos de plásticos, cuerpos de cosas de plástico, tanto de que vienen de los campos de fútbol de tercera generación como de botellas o tal, o de que esas maravillosas empresas a las que pagáis una tasa por reciclaje, pero a lo zorro lo tiran en medio del océano, vamos a decir nombres si queréis, pero bueno,
Ecoembes, por ejemplo, ¿quién ha dicho? ¿Qué? Y bueno, pues existen realmente, o sea, estamos pagando unas tasas a unas decisiones políticas que tuvieron que ver, sobre todo con unos amigos del señor Aznar, que le dieron la posibilidad de montar una serie de empresas en las que, bueno, pues se permitían estas cosas a través de que vosotros pagáis, pero ellos no hacen lo que tienen que hacer. Siempre han estado muy reticentes a lo que hacíamos de pequeños, que era llevar la botella de vidrio y te la devolvían. Bueno, pues estas empresas sabéis que no les gusta mucho eso porque no hacen negocio. Total, que al final acabamos zampándonos todos estos microplásticos que están en el medio a través de los peces, de las algas, de los alimentos o de la cadena trófica. Hasta el punto de que nos zampamos todas las semanas una tarjeta de crédito cada uno de nosotros, unos 5 gramos de microplásticos, que al año son unas 3 muñecas Barbie cada uno de nosotros. Para adentro. Cada 3 segundos se está fabricando una muñeca Barbie y cada 3 segundos se tira una muñeca Barbie en el planeta, que es un dato que es interesante. Pero no os preocupéis porque estas empresas han aprendido también que lo que pueden hacer es una cosa llamada economía circular, que es recoger todos esos desechos que no nos gustan ya, todos los trozos de plásticos, de tal, sustancias eternas y tal que tienen los ordenadores o los teléfonos y tal, y llevarlos a países donde los van a reciclar. Antes era China, pero China dijo que nanay, que ya no quería más. Bueno, pues están yendo a países como Costa del Marfil, donde los chavales lo que hacen, niños de 15 años, 14, lo queman y de ellas se extraen, de los móviles, se extraen trozos de metales que luego venden pues a €1 el kilo yo qué sé, de cobre o lo que sea, ¿no? Esta es una nueva minería que se está llamando economía circular o incluso economía artesanal y que además tiene unos impactos brutales. Por ejemplo, en estas escombreras, ahí en Costa de Marfil hay algunas que se han estudiado que tienen unos índices hasta el 50% de leucemia infantil. Y bueno, pues esto se quiere solventar, por ejemplo, pues con la introducción del sistema, o si queréis, esa transición digital, esta transformación digital con las nuevas tecnologías de información y comunicación, que es la automatización de los procesos industriales de tal forma que nos hagan más eficientes y la economía circular, gracias al ecosistema digital, se va a hacer más eficiente, ¿no? Aquí tenéis el resultado maravilloso de la automatización de los recursos a través de las TIC, tecnologías de información y comunicación. Bien. Otro de los problemas que tenemos también con los microplásticos, en este caso, es que en esta primera transición digital y primera transición energética vamos a utilizar montones de materiales que van a tener vidas eternas. Hemos visto como en muchos casos las palas de aerogeneradores están contaminando a moluscos, por ejemplo, los que están en alta mar caen y los filtran los mejillones, pero también aparecen en otros organismos que son organismos que hacen labores ecosistémicas gratis para nosotros, porque nos guste o no, somos animales, mamíferos, y dependemos de un montón de anfibios, de un montón de insectos, de flores y de fauna y flora, que hace esas veces para que nosotros podamos vivir. Si los quitamos del medio o contaminamos los medios en los que ellos se desarrollan, nosotros vamos detrás, irremediablemente, ¿no? Lo que estamos haciendo es enterrarlos. Ahí veis una excavadora, por supuesto, funciona con energía eólica, se hizo con energía eólica en alto horno y las palas son eólicas, el cazo es eólico y las orugas son eólicas todas, ¿no? Bien, ¿qué se hace? Se entierran. De momento la estamos enterrando. Pero esta primera transición energética que estamos haciendo ahora se supone que a través de la energía, de la economía circular o de esta forma circular de interacción con los recursos del planeta, y va a provocar que dentro de 20, 25 años podríamos reutilizarlos para la siguiente o la segunda transición energética. Y luego para la tercera, otros 20 años después. Como veis, no está pasando, es decir, está fallando, algo falla porque no somos capaces de reciclarlo. Es verdad que hemos encontrado pues algunas cosas como poner en pasarelas en ríos pequeños, algunos hormigones de muy mala calidad en los que se tritura esto y te sale muy caro, pero bueno, en Tecnalia, en Bilbao las están estudiando y bueno, pues se puede hacer alguna cosilla. Y aquí tenéis también pues el caso de la maravillosa sal del Himalaya que os comentaba antes, del carbonífero, que tiene 250 millones de años y se formó en el primer océano del planeta, el océano primigenio, ¿no?
The Primal Sea, pero si os fijáis en casa tuvimos muy mala suerte porque se nos caducó en 2019. Y esta es la mentalidad con la que abarcamos nuestra relación con el planeta. Todo tiene 250 millones de años, pero caducó en el 19, con lo cual ya no la podemos usar. Os recomiendan que no lo hagamos. Pero bueno, en fin, ¿por qué estamos en esta situación? Vamos a dar un repaso, qué es lo que ha pasado en los últimos 120 años, 125 años, desde que empezó, sobre todo, la revolución industrial. Si os fijáis, esto es el consumo de energía del planeta, desde nuestros abuelos, tatarabuelos, hasta nosotros. Allá por 1800, 1850 podemos ir prácticamente hacia el principio de los tiempos, encontramos que la relación del ser humano es esta franja de color marrón, circular. Es decir, ahí tengo a la mula que mueve la tierra, ahora no sé qué, cultivo, sale el trigo, sale lo que sea y tal, ese alimento va para mí y para la mula también, vuelve allí en forma de caca, se recicla, no sé qué, y todo vuelve a empezar. Es decir, es circular, es una relación circular. Aquí está el agua que mueve el molino, ese agua luego se evapora, sale a las nubes, se vuelve a caer y vuelve a mover el molino. Es todo circular, como veis, ¿no? Pero algo pasó ahí en 1800, aunque ya conocíamos los hidrocarburos, esa luz solar fosilizada que apareció de color verde hace 250 millones de años con la sal del Himalaya, de repente alguien se la encontró. ¿Y cómo fue en España? En España fue muy divertido porque es verdad que se conocía hace mucho el carbón, el petróleo y eso, pero no se utilizaba de forma industrial. Un fraile, Fray Agustín de Naveses, 1590 y tantos, en Avilés, en Arnao, en una playita que está al lado de Avilés, en Arnao, cerca de Salinas, se dio cuenta de que había una piedra negra que hacía las veces del carbón vegetal. No sé si habéis visto la película Tasio, el último carbonero que hacía carbón vegetal. Ese carbón servía para las herrerías que había por todo el territorio para hacer herramientas, incluso armas. Y entonces le escribe una carta, Fray Agustín, al emperador Felipe II. En ese momento está fundando la ciudad de Madrid, con T, que se la habían conquistado a los musulmanes, y está llevando allí la villa de corte. Entonces le dice, bueno, sí, vale, sí, haz la explotación, te doy el permiso de la concesión de explotación, siempre y cuando un porcentaje de la explotación se quede para la corona, como no. Y entonces, claro, pues empieza la explotación del carbón. Esto avanza muy poquito, hasta que de repente, allá, pues avanzado ya el siglo XIX, la burguesía asturiana, entre ellos jovellanos, se dan cuenta de que, oye, ¿os habéis fijado? Inglaterra, Bélgica, Alemania están teniendo un boom económico brutal porque están utilizando la piedra esta de color negro y tal para, bueno, pues para avanzar, no sé qué, ya han inventado una cosa que es la máquina de vapor, que alucinas, vale más que no sé cuántos caballos, aparece la palabra caballo en la potencia, y bueno, tiran para adelante y le dicen, pues oye, vamos aquí. Entonces empiezan a venir los geólogos alemanes, belgas y tal y cual, Asturias, y bueno, pues se pone a funcionar la primera mina de carbón, que es la de Arnao. Además, como no había forma de sacarlo, porque allí pegaban mucho las olas, si algún día vais al Museo de Mina, que os lo recomiendo, que es una preciosidad, y cómo vivían, y veis esos niños harapientos del principios del siglo XX, piojosos y tal, y una burguesía maravillosa allí pasándolo bien, era extractivismo puro, dejaron la pesca, dejaron la agricultura para trabajar en la mina, porque iba a traer puestos de trabajo y tal. Lo que llevó fue una gran cantidad de recursos para otros países y para una serie de compañías. Es muy bonito un libro que se llama La Asturiana, que ha escrito una de las nietas de los belgas que vinieron aquí, ¿no? Bueno, en ese momento, bueno, ese boom se reproduce y aparece el primer ferrocarril con máquina de vapor que va de Arnao a Avilés para sacarlo por el puerto de Avilés, que era más, al ser interior tenía más calma, con lo cual empieza la globalización de los combustibles fósiles y empieza a moverse por el planeta el propio carbón primero, ¿no? No es el primer ferrocarril, es el segundo. El primero es el azucarero de La Habana, pero bueno, luego se perdió. Con el tiempo, si os fijáis, llega el mediados del siglo XX y ya aparece esta franja de color azul que tiene una subida mucho más brutal. Eso es el petróleo. Pero aquí es muy interesante fijarnos en una cosa. En el año 1900, cuando empieza el siglo XX, tenemos ya que la relación circular con el planeta se ha perdido del todo. Y ya tenemos la mitad no circular. Como veis, es una cosa que se hizo en el pasado, es luz fosilizada de hace 250 millones que se mete en la evolución y en la dinámica industrial, y aparece por primera vez en la historia de este planeta una cosa que el planeta desconoce,
el desecho. El desecho, aquí ya es 50-50, pero cuando empieza el petróleo a funcionar ya es 3/4 o 75% desecho, 25% de economía circular. Con el tiempo aprendemos a domesticar también el gas natural, años 80 del siglo XX, y el consumo de energía se va de madre. Luego metemos la nuclear, la hidroeléctrica y finalmente, en los últimos años, metemos estas franjas de aquí que son las tecnologías de captación de energías renovables, solar y fotovoltaica fundamentalmente, también hay geotermia, etcétera. Entre las dos, en este caso solar y eólica, puede suponer un 7, no llegan al 8%, ¿no? Pero aquí en este gráfico es muy interesante ver no solamente que, bueno, aquí ya la relación circular es 10-90, es decir, 10% sigue siendo circular, la mula, tal, los esclavos que están aquí metidos, durante toda la historia de la humanidad ha habido esclavos, hoy hay más que nunca, ahí están metidos, pero el carbón no sustituyó la esclavitud ni a la mula, sino que se añadió. El petróleo no sustituyó al carbón, ni a la mula, ni a los esclavos, se añadió. El gas igual, la nuclear igual, y todo lo que hemos ido metiendo, incluidas las últimas tecnologías, que dicen, no, es que tenemos que sustituir por el cambio climático. No estamos sustituyendo nada. Estamos añadiendo unas nuevas formas de captación de energía, en este caso no centralizada, porque claro, no, en la eólica tú no puedes tener un bote de 1 litro de gasolina que te va de aquí a la frontera de Portugal, una máquina de 2 toneladas. Intenta hacerlo empujando, a ver cómo puedes, ¿no? Pero, sin embargo, en los combustibles fósiles, en este caso la gasolina, te lo hace de maravilla, ¿no? Y aquí vemos esas cosas. Primero, que nunca se perdió la masa tradicional, la biomasa, y que todas las fuentes que fuimos descubriendo, incluso cuando matamos aquí a las ballenas, que alguna quedó, porque menos mal que apareció el carbón, porque si no, seguramente hubiésemos acabado con ellas, no vinieron a sustituir nada, sino que se añadieron siempre al mix. Y además, otra gran lección de esta historia es que allá por el siglo XX se rompió la relación circular con el planeta y hoy ya es tremenda, produce cantidad de desechos nocivos para nuestras vidas, para el medio que garantiza nuestra existencia. Como os decía, no ha habido en ningún momento en la historia que haya habido más esclavos que ahora. Aproximadamente se calcula, por los datos que tenemos de la ONU, unos 50 millones de personas son esclavos, de los cuales entre 5 y 10 millones son niños que trabajan sobre todo en el sector textil, para empresas que ya sabéis cuáles son, y para el sector minero, que es la otra forma de esclavitud que estamos contemplando ahora, que es fundamental para que funcionen nuestros artilugios y nuestros dispositivos electrónicos y digitales. Pero sobre todo ha tenido un auge importante en los últimos tiempos porque una de las pocas industrias que ahora tiene capacidad de atraer inversión es la tecnología de armamento de alta precisión. Tenemos un escaparate estupendo en el que también son niños los que vemos cómo son descuartizados en Palestina. Y también tenemos niños de 5, niños con o niños de 5 años que separan el coltán de la roca madre y una vez separado lo pasan a las niñas con A, también de 5 o 6 años, que con sus manitas son capaces de retirar la parte que todavía queda de inerte para tener uno mucho más vivo. Esos niños y esas niñas, cuando cumplen 13, 14 años, van a trabajar con sus padres, los que todavía no son huérfanos, a las minas donde ya se pueden meter, ya les dejan meterse en esas cosas que no tienen recubrimiento de ningún tipo. Y normalmente suelen morir porque colapsan o los tiran de las piernas para ver si los intentan sacar, pero muchos mueren. Esta es la transición digital que nosotros estamos poniendo en marcha, pero esto no os lo van a contar en el telediario. Vamos a ver qué es la tasa de retorno energético y por qué estamos en esta situación, por qué hemos llegado a lo que acabo de explicar. La tasa de retorno energético es la relación que hay entre la energía que yo obtengo, que no es gratis, por supuesto, tengo que invertir energía en su extracción. Si yo tengo que gastar algún barril de petróleo para extraer barriles de petróleo. No llego allí como en los años 30, hago así y ala, fluye. Y ya lo único que gastaba es hacer así, nada, esto supone una galleta María. Pero vamos a ver qué pasó. En el año 1972 se escribió un libro, que seguramente muchos conocéis, que fue un bestseller, que se llamaba Los límites del crecimiento. No sé si os suena.
El libro estaba liderado por una investigadora que se llamaba Donella Meadows, que nos dejó en el año 2001. Estaba en el equipo su marido y fue un encargo que le hizo la ONU a través del Club de Roma y tal al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que dijeron, a ver, ¿cómo va a ser la evolución futura de nuestro mundo allá por la década de 2020-2030? Porque sabíamos que era la época más cruda o la que teníamos que tomar decisiones muy importantes. Y eso es donde estamos nosotros ahora. 50 años después, en el año 2022, tenemos muchos datos, ya desde 2025 tenemos datos que son reales, y muchos datos que son proyecciones futuras que ya hemos pasado por ellas. Esto que veis aquí, de esta franja, es el petróleo crudo convencional, el que nos dio la vida, los hospitales, las grandes tecnologías de industrialización del campo, el crecimiento exponencial de la población, de las obras públicas, de las infraestructuras, y que nos llevó a que la materia artificial pesase tanto como la materia viva. Esto de aquí, la franja negra. Pero en el año 2006 llegó a su pico de extracción y desde entonces cae irremediablemente. Pero como somos muy listos y tenemos un cerebro muy ionosférico, pues fuimos un poco fuera del mar, en el Mar del Norte, ya a 500 metros de profundidad, empezamos a sacar petróleo y bueno, también llegó a su pico y empezó a bajar. Pero como somos más listos todavía, nos metemos ya en el Golfo de México a sacar a 4 kilómetros de profundidad, había que meter un gasto energético brutal. Y luego ya cosas peores como el fracking, las arenas bituminosas, el chapapote, y realmente si nos meten a nosotros seguro que sacan una gota de gasolina también, ¿no? Es decir, que al final fuimos tan retorcidos haciendo las transiciones que pasó esto. Pero lo importante que quiero que veáis aquí es la franja amarilla de arriba, que es la energía que nos cuesta sacarlo de abajo. En el año 72, cuando se escriben los límites de crecimiento, con un barril de petróleo se sacaban 100. Es decir, que había 99 para hacer hospitales, universidades, escuelas, carreteras y crecimiento económico. Con el tiempo, esto fue decayendo porque cada vez era más costoso, hasta que llegamos a un momento hoy, actualmente, en el que aproximadamente un 15, 20, más bien un 20% de la energía que estamos utilizando solamente la usamos para sacar energía, para extraer energía. Pero sabemos que en breve, 2040, con un barril sacamos otro. Así que si el barril de petróleo se pone a 500 o 600, era un recurso no renovable. Sabíamos que tenía un límite. Habrá petróleo toda la vida por ahí abajo, pero a ver quién lo saca. Puedes gastar, si quieres, 2 barriles para sacar uno, pero entonces no hay negocio que valga. Esto lo sabemos, lo saben las empresas, lo sabe todo el mundo. Así que en el año 2010, cuando más de la mitad de la población comenzamos a vivir en ciudades, y después del batacazo de 2008, cuando colapsó todo el sistema financiero, muy pocos economistas han visto la cuestión geológica del asunto. Pero en el año 2014 el sector lo vio y dejó de invertir. Dejó de invertir, con desinversiones aproximadamente del 50%. Pero es que en España fue, en el caso de Repsol, del 90%. ¿Sí? Porque los geólogos sabemos más o menos cada centímetro cuadrado del planeta lo que hay. Es verdad que a veces aparecen en prensa, se ha encontrado un yacimiento, no sé, haces las matemáticas y son 2 días de suministro. Así que tenemos eso de aquí. Pero en el año 2020, hace 5 años, ya visto por el retrovisor, cuando ya todo empieza a pesar igual, la vida y lo artificial, Pedro Sánchez cogía a todos los sectores económicos, a sindicatos, ministros, presidentes autonómicos, y les reunió debajo de un árbol, no sé cuál es, porque vamos a hacer una transición verde, digital e inclusiva. Y entonces aparecen los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. 144.000 millones de euros solo para España. Luego tienen un nombre mucho más bonito que es Fondos Next Generation Europa. Y ahí está la minería. Toda la gente se apunta al hidrógeno verde, a no sé qué y tal, porque hay mucha pasta. Pero ahora miras por el retrovisor quiénes fueron los que se apuntaron y adivinad cuáles son las empresas que están recibiendo el 85% de esos fondos. Las mismas que sacaban combustibles fósiles. Repsol, Iberdrola y compañía. Ponen otros nombres, Endesa, se cambian un poquito el nombre, Naturgy, no sé qué, pero son las mismas. Los personajes, los mismos. Las grandes empresas, las mismas, y los motivos, los mismos. No es que estaban muy interesados por el cambio climático y muy preocupados por el cambio climático. Es que sabían que esto se acababa. Así que entre todos, pero lo peor va a ser lo que os voy a decir ahora, estamos sufragando el cambio de negocio de estas empresas, que es la renovable eléctrica industrial.
llenar de captadores, de tecnologías, de captación de energías no renovables prácticamente todo el territorio español y muchos sitios que sea donde se pueda hacer. Algunos sitios habrá que hacer, que estará muy bien, pero está desmesurado todo ahora mismo, ¿no? Pero no solo eso, es que esas Next Generation, con ese nombre tan bonito, se refiere a que nuestros hijos y nuestras nietas van a pagar también. Es decir, estamos endeudando a las generaciones futuras a que paguen los beneficios actuales de Iberdrola y de Repsol. Ellos tienen un problema, que estos chavales, algunos no han nacido, y no pueden tomar decisiones sobre algo que les va a afectar mogollón. Así que si dentro de 100 años o 50 años alguien escribe sobre lo que hicieron aquellas personas en el año 2020, 2030, dirán, estos fueron unos cabrones que nos han jodido la vida. O sea, que aquellos que escriban sobre nuestra generación, os lo garantizo, que van a echar pestes de nosotros. Y es así. Esos son datos, son estudios y es lo que hay. Así que aparece la transición energética y va a ser verde. Esta es la evolución de la tasa de retorno energético, la relación que hay entre la inversión en energía y lo que yo me produzco, que se dio durante 1860, máximo en el momento de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, con la gran aceleración económica, y hoy estamos ya pues en esta situación en la que aproximadamente con un barril sacamos 4 o 5, los que sean, ¿no? Es interesante ver cuál es la tasa de retorno energético de estas nuevas tecnologías de captación de energía renovable. Y anda por ahí una 4, una 5. El problema, la pregunta, es si somos capaces de mantener una civilización termoindustrial como la que todos hemos conocido, basada en combustibles fósiles, si la podemos mantener con energías renovables. La respuesta es que no vamos a poder hacerlo, tal cual la conocimos, ¿no? Esto va a menos, es innegociable y esto va a pasar. Sí que podemos ser más eficientes, cambiar la tecnología e incluso tecnofliparnos, ¿no? Pensando que va a venir una tecnología futura que nos va a salvar, ¿no? O los extraterrestres, si queréis, ¿no? Pero realmente esto es innegociable y esto está requete estudiado, ¿no? Bien, si vemos la evolución del consumo de energía en España, vemos que efectivamente fue en el año 2008 cuando se produce el máximo consumo, y desde ahí, después del batacazo, la famosa crisis de 2008, llevamos 16 años cayendo en consumo de energía. Ahí está el petróleo, el carbón, el gas, la nuclear, tal, la solar, no sé qué. Y un 20% de toda esta energía es energía eléctrica. 1 de cada 5 unidades energéticas es eléctrica. Y esta es la clave de la transición energética que vamos a hacer. Vamos a electrificar la economía, electrificar el transporte, electrificar los procesos, lo vamos a electrificar todo, con ese 20%. Pero claro, habrá sectores que sean fáciles de electrificar, habrá sectores que sean muy difíciles de electrificar y hay sectores que son imposibles de electrificar. Este es el consumo de energía eléctrica de España desde 1985 hasta 2023. Como veis, efectivamente, en el año 2008 se produce el máximo, y desde entonces, a pesar de que estamos poniendo aerogeneradores, haciendo minería y solventando los problemas de transición energética hacia una electrificación de la economía, llevamos 16 años cayendo en el consumo hay un repunte después de la pandemia, pero seguimos cayendo en el consumo de energía eléctrica. Por mucho más que montemos, hay más cosas que explicar sobre el tema de que la energía eólica no siempre hay viento, que la solar por la noche no funciona, bueno, estas cosas, ¿no? Pero no nos vamos a meter en... Es importante ver esto, pero es mucho más importante qué pasó, cómo se distribuyó esto en el año 2008. En el año 2008, cuando se produce el colapso de los mercados, y desde entonces todo está cayendo, toda la economía se va muriendo poco a poco, ¿qué pasó? ¿Cómo se repartía esto? Porque esto tenía alguna forma de repartirse, y fue así. Es decir, ahí teníamos, sobre todo el occidente del Estado, quemando carbón, eucaliptos, o sea, haciendo en Almaraz, plutonio, lo que sea, para alimentar una zona que no produce absolutamente nada que pueda garantizar la vida, que es Madrid, donde aproximadamente el 15% de la población de Iberia vive ahí. Es decir, tenemos ahí casi 8, ¿no? Pero son 7 millones y pico de personas aglutinadas en un lugar muy pequeño, que necesita de todas esas corrientes, en este caso eléctricas, pero vale para garbanzos, vale para pesca, vale para pescado, y además si le damos la vuelta al calcetín, es exactamente de donde sale toda la porquería, los desechos, que somos incapaces de gestionar, que sobre todo los está pagando la parte sur de Castilla-La Mancha, ¿no?
Así que hablamos de periferias, claro que hablamos de periferias. Existen otros sumideros, si queréis, en la zona metropolitana de Barcelona y otra en el País Vasco, que apostó por las tecnologías de súper alta precisión, industria 4.0 y tal, a costa del vaciado de otros territorios, como hemos visto en la evolución urbanística de la península ibérica. Así que es verdad que hay zonas de sacrificio y hay zonas que salen pues bien paradas. En el caso del cenit del petróleo, pues fue en el año 2005, el 2018 fue el total, con todos esos líquidos nuevos que metimos ahí. En el caso del carbón, tuvimos posiblemente otro pico en el 2024, el año pasado, posiblemente digamos, está haciendo como un plató ahora todavía, porque hemos vuelto otra vez al carbón, aunque no nos guste y no queramos, realmente siempre volvemos al carbón porque es más fácil de extraer, ¿no? El cenit del gas fue en el año 2021, era el 23% de la energía primaria, y en el uranio, pues no merece que hablemos mucho de ello, ni del futuro nuclear, y la nuclear no se habla ni nada porque supone el 4% nada más, ahora ya el 3,8%, y está en declive irreversible desde el año 2016, ¿no? Es decir, que no, a todos aquellos que penséis que los nuevos equipos modulares, pequeños, de pequeñas nucleares y tal, puedan salvar la historia, pues sí, olvidándonos de la movida porque eso no supone nada, ¿no? Es decir, que en el año 2022 posiblemente fue el pico de todos los combustibles fósiles, que son el 86% de la energía primaria que consumimos. Nos queda ahí un 14% que son otras cosas, entre ellas están las renovables, pero hay más cosas, ¿no? ¿La solución al final va a ser la renovable? Por supuesto, sí, es la que va a ser. Vamos a tener un mundo 100% renovable, pero no, por lo que habéis visto, no va a ser como nosotros pensamos que va a sustituir a toda la maquinaria industrial y todo basada en combustibles fósiles. No será la misma cantidad, por supuesto. Puede subir un poquito, con una serie de problemas. Podemos electrificar ciertos sectores de la economía, pero tiene muchas limitaciones, como un potencial máximo. No va a llegar a los niveles del petróleo, por supuesto. Depende de materiales escasos y por eso estamos esquilmando territorios enteros para extraer minerales fundamentales, como por ejemplo el almacenaje de energía a través del litio. Necesitamos instalar con energías fósiles. Cuando veáis un parque fotovoltaico, no veréis que se hace con una máquina solar, todo se hace con camiones, una carretera, los molinos también, hay que hacer asfaltar, subir allí, en el Alto Horno se hace el cuerpo, las aspas también se hacen en unos lugares donde se utilizan combustibles fósiles, la propia aspa es combustible fósil, el helicóptero de mantenimiento, o sea, todo se hace con combustible, o sea, nunca veréis energía solar hecha con energía solar, ni energía eólica hecha con energía eólica, porque eso no se ha inventado todavía, ¿no? Y la dificultad de electrificación. Y ahora vamos al tema de los límites. Comentaba Ángel al principio que, bueno, pues tenemos un problema con el cambio climático y tal. Realmente sí, tenemos un problema con el cambio climático, que es esto de aquí. Pero tenemos unos problemas mucho más gordos. Concretamente, el cambio climático es el cuarto gran problema que tenemos de todos estos que tenemos aquí. Si cruzamos la parte verde, nos ponemos en peligro y en algunos casos estamos en zona de riesgo absoluta ya. El peor de los problemas que tenemos es que nos hemos cargado a mucho material genético porque la desaparición de especies es brutal. Antes, lo que he hecho yo hoy en verano, he tenido que venir en mi coche porque no me coinciden bien los horarios. Ayer estuve en Zamora, hoy me toca aquí, y he venido en mi coche, un coche muy viejo, del año 96, todavía tiene matrícula de provincia, y bueno, pues que no me muevo, mi carraquita con lo que ya no puedo entrar en algunos sitios porque son zonas de bajas emisiones, pero bueno, voy tirando con él. Y me aparecían unos bichos así de gordos en el parabrisas que ya no me aparecen en verano. Ya no hay, o sea, es que no hay. Antes hacías un viaje largo y te llevabas ahí 1 tonelada de insectos, ahora ya no están. Esta pérdida de biodiversidad es el mayor de los problemas que tenemos, porque como os decía antes, somos animales, mamíferos, que necesitamos esas funciones que hacen todos esos bichos, anfibios, peces, flora y fauna de los ríos y tal, para poder vivir, ¿no? Otro de nuestros grandes problemas son los microplásticos, las entidades porquería que hemos lanzado al medio, que ya están en nuestros cuerpos, en nuestros huevos, y si seguimos sin reaccionar, sería el segundo, el tercer problema, ¿no? El segundo serían los ciclos biogeoquímicos. Sabéis que en la atmósfera el material más abundante es el nitrógeno, pero lo hemos cambiado completamente porque le exigimos al suelo que en vez de darnos 1 o 2 cosechas anuales, pues queremos 4 o 5 a base de nitrógeno, fósforo y tal. Con lo cual, en todo el planeta nos hemos cargado los ciclos naturales del fósforo y el nitrógeno que inciden sobre esto.
las entidades no naturales, todos los microplásticos que están en movimiento con esos continentes del tamaño de Texas en mitad del océano Pacífico o del Atlántico, bueno, son continentes de mierda, o sea, de plástico. Y finalmente, bueno, finalmente no, en el número 4 tenemos el cambio climático, que es un gran problema, es un problema terrible, pero no es el mayor de los problemas. Y toda esta transición energética solo se habla del cambio climático. Vamos a poner aerogeneradores, placas fotovoltaicas, porque tenemos que dejar de los combustibles fósiles que los están haciendo mucho mal. Pero realmente ya vemos que nunca les interesó dejar aquello que diese dinero. Lo que pasa es que se acaban. Son los combustibles fósiles los que nos dejan a nosotros. Hay que tenerlo claro. Bueno, esto fue la intervención en el Parlamento de Navarra. Les conté estas cosas a sus señorías, que quedaron escandalizadas. Y tuve pues muchas respuestas muy variopintas, que están en YouTube, si las queréis ver, en mi canal de YouTube, que son muy divertidas. Desde, ¿y qué pasa? ¿Que me está diciendo usted que no voy a ir yo a la nieve en mi moto? Y me dice Julen Recondo, que estaba en ese momento, dice, igual es que no hay nieve y tal, ¿no? Pero bueno, por lo bajini. Esta chica que era de Geroabay, era la presidenta de la mesa, aquí se estaba debatiendo la ley foral de Navarra de cambio climático y transición energética. Bueno, me llegan a decir cosas tremendas, como por ejemplo, tiene usted un discurso pseudo, ¿cómo dijo? Dantesco o algo así, o cuasi dantesco, ¿no? Que no voy a poder yo ir a ver a mis padres y tal al pueblo, voy a tener que ir andando, ¿ok? Yo, usted es lo mejor que tiene el Partido Socialista en transición energética, pero vamos, es que los otros no andaban muy bien tampoco. Bueno, una de las cosas que les dije es que me interesó mucho en el capítulo 5, que era el régimen sancionador. Es un, bueno, pues abarca pues sobre todo el que contamina paga, no sé qué, todo esto, ¿no? Y entonces yo les dije, bueno, yo echo mucho de menos que en el capítulo 5 no aparezca un problema muy gordo que tenemos en España, y es que en las energéticas hay muchos consejeros que son de partidos políticos. ¿Y por qué no ponen ustedes que la administración no contrate a aquellas empresas que tengan en sus consejos de administración políticos de los partidos? Claro, imagino PSOE, PP, el de Ciudadanos se fue, la de UPN, bueno, decía que no quería que dijese polígono eólico, que hay que decir parque, y eso y bueno, ya los de Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra y tal se morían de risa, ¿no? Porque claro, ellos no tienen. Entonces, claro, la historia es que en Navarra, que sepáis que nunca ha habido mayorías absolutas, porque allí tenemos, pues, 20 y tantos, yo qué sé, partidos en grupos con 17, es imposible, nunca ha habido mayorías absolutas, siempre tienen que negociar y ponerse de acuerdo, con lo cual la caja está bien resguardada porque están todos con lupa ahí mirando, ¿no? Eso es lo bueno que tiene tener mucha pluralidad política, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bueno, que esto pues fue muy divertido y no me han vuelto a llamar, por supuesto. El sector minero quiso entrar en el debate de esta transición digital y tal y cual, que podría aportar. En el año 2015 pensaron, bueno, nosotros podemos aportar los minerales, sobre todo en la parte digital y tal, ¿no? Y ellos hicieron sus cálculos pensando que un equipo en el año 2025 podría ser incluso 1000 veces más eficiente que en el año 2015, con lo cual casi rozamos el principio de Bandauer, aunque ya el pico de memoria y el pico de microchips se ha pasado, y aparte hay unos cuellos de botella, porque ya no está evolucionando la informática como evoluciona hasta ahora, no se duplica cada 2 años la capacidad, ¿no? Realmente ellos pensaban que, bueno, que si pudiéramos cumplir el principio de Landauer, es decir, que no se gastase nada en rozamiento y tal, pues tendríamos que en el año 2050 habríamos utilizado todo el sector digital, solamente el sector digital, y ya no os quiero contar ahora que aparece la inteligencia artificial, lo que consume de energía, toda la energía que se produjo en 2010, en el año que pasamos el ecuador de la urbanosfera, cuando más de la mitad de la población comenzamos a vivir en ciudades, ¿no? Pero, sin embargo, fueron más allá y pensaron que para el año 2070, si queríamos seguir evolucionando, produciendo máquinas y haciendo la transición digital, utilizaríamos toda la energía del periodo 2010-2070, con lo cual el planeta estaría frito. Es decir, que si haces las cuentas, sube tanto la temperatura que es que sería invivible el planeta, ¿no? Pero claro, no hay ningún sector que no quiera introducir las TIC, el universo digital en sus procesos, por optimización y por todo. Para eso necesitamos mucha minería y arrasar todas las periferias de donde vivimos. Realmente el problema se llama diésel. Esta es la sangre que mueve el sistema. Mueve el transporte, la agricultura, la industria, los propios centros de datos, lo mueve todo. Es decir, dependemos del diésel. Y el diésel
lleva cayendo ya unos años. Y en el último año del 2024 está aquí la raya, mira dónde está. Está cayendo de forma importante. Nosotros todavía podemos decir, no, pues aquí no se nota ya, pero vete a Argentina, que han perdido las cosechas por no tenerlo, vete a Nigeria, que han perdido las cosechas por no poder cultivarlas. Hay muchos países que están teniendo verdaderos problemas, sobre todo en Latinoamérica y en África, para poder mantener esta sociedad termoindustrial sin diésel. Así que nosotros lo que queremos hacer es minería para hacerlo de forma, si queréis, bueno, eléctrica, que no vamos a poder. No vamos a poder, de momento, hacer la maquinaria eléctrica que sustituya esa persona que mantiene a 9 que vivimos en ciudades, ¿no? Bueno, este es el problema añadido que le decía en España. Pues aquí tenemos al PNV, al PSOE, sobre todo al PP, bueno, pues todos, prácticamente todos, excepto los partidos que se reían de lo que solté allí. Y por eso no me han vuelto a invitar, porque no quieren escuchar estas verdades. Pero que no se lo dijo nadie. En esa sesión estaban invitados Ecologistas en Acción, Greenpeace, nadie les dijo a la cara a sus señorías estas cosas. Tiene que venir el calvo de siempre, que siempre nos dice cosas horribles, y cuando vienen, le dijo, aquí vienen otros científicos a decirnos cosas bonitas, y que sí que hay un futuro y tal. Y, ¿qué científicos? Pues un señor de corbata, de Iberdrola, y les dice que sí, que por supuesto, si montamos no sé cuánto está, podemos tener todos con coches eléctricos, transporte eléctrico para todo el mundo. Pues no. Así que aparece que, bueno, pues mucha izquierda, o llamamos la izquierda caviar, o incluso hasta la derecha y la ultraderecha, piensan que la solución de todo esto, al cambio climático, a la pobreza y tal, es el crecimiento económico. Si crecemos, pues es el fin de la pobreza y el paro. Hay que crecer y hay que crecer, como sea. Así que, bueno, teníamos tasas de crecimiento del 12% en los mejores momentos, luego ya empezamos al 6, al 3%, a Rajoy le dieron palmaditas en la espalda cuando dijo 2,7, no sé si os acordáis. Ahora tímidamente se habla de Alemania, va a crecer un 0,8%. Bueno, pues ya hay que celebrarlo, ¿no? España cuadruplica el crecimiento de Europa porque España va a crecer un 2%. Bueno, imaginaos que lo hacemos al 2,7, que sería la última cifra que se celebró y se aplaudió en el Congreso con Rajoy. Bueno, pues dentro de 100 años, en el año 2125, había que multiplicar todo por 20, para que esto siguiese creciendo como es. Es decir, tendríamos una ciudad Rodrigo, con 1.200.000 habitantes, en un país, si existe, llamado España, con 800 millones de habitantes, con una capital, Madrid, si existe, de 75 millones de habitantes, en un planeta, pues con todo eso multiplicado por 20, de 160.000 millones de habitantes, ¿no? Bueno, pues esto, como os podéis imaginar, había que dar de comer a toda esa gente, transportarla, hacer infraestructuras para que pudiesen moverse, ir a su trabajo, multiplicar los aeropuertos de Barajas por 20, o sea, habría que hacer todo por 20. Los desechos se multiplicarían por 20, aunque igual somos un poquito más eficientes y empezamos ya otra vez con el vidrio y lo rebajamos un poco, pero igual vamos a poner por 10, incluso vamos a ser optimistas por 5, ¿no? Los residuos electrónicos también había que multiplicarlo por todo, es decir, al final llegamos a la conclusión de que el crecimiento económico infinito no solo es absurdo, sino que es imposible, ¿no? Así que cuando estos se dan cuenta de que es verdad, la propia Agencia Internacional de la Energía, que es un órgano consultivo de la OCDE, al hablar de la transición digital y transición energética basada en la minería, nos dice que tenemos un problema con la extracción, porque si como se hace con diésel o con esclavos, pero claro, esto no lo hablan, solo con el diésel, dice que si sube el petróleo, pues sube el problema de la extracción de litio. Con lo cual es interesante siempre y cuando haya unos niveles que se intentan dopar para que no suban del precio del barril de petróleo. Es decir, que somos súper dependientes del precio del barril de petróleo para poder abarcar toda esta minería. La propia Agencia Internacional de la Energía nos dice esto, pero muy raramente aparecen estudios que analicen el impacto social de la minería. Normalmente siempre es el económico. Pues no sé cuántos puestos de trabajo, no sé qué, y no sé cuántos millones de toneladas anuales de tal, mineral y no sé qué. Bien, pues nadie estudia qué pasa en las zonas de sacrificio, hasta que sí que es verdad que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina estudió en varias minas y llegó a la conclusión de que la minería es el motor principal del desarrollo, que es lo que se quiere vender, lo que venden a los alcaldes, es que es el motor principal del desarrollo. Está en los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Está en todos, desde el 1 fatal hasta el 17, en todos. Bueno, pues este trabajo lo que decía es que
Los resultados que obtuvieron del estudio de la parte social es que la inversión extranjera en minería no es sinónimo de desarrollo, sino que la mayor parte de las veces tiene unos impactos insostenibles. Sobre todo por el hecho de que aparece una nueva minería, ya existía en el siglo XX, pero aparece sobre todo en el siglo XXI, que es la de el sistema financiero. Muchas de las empresas que aparecen como mineras no han tocado una piedra en su vida y el capital de fundación es de risa, igual 3.000 euros o 5.000 euros y cosas así, ¿no? Y bueno, pues se presentan a proyectos que realmente se están vendiendo, se está especulando. Y dicen, oye, que ha aparecido 1,5% de litio en una tal. Eso mañana supone un subidón en la bolsa de Sydney de la leche. Y hay gente que vive de eso. Nosotros lo hemos vivido en Navarra con potasas, ahora ha entrado capital chino. En fin, es una nueva forma de minería que es minería especulativa, sin más. Y esto existe. Y además tiene unos impactos horribles. Con lo cual, si tampoco es esto, entonces, pues nada, el crecimiento verde. Vamos a desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos. Sí, vamos a hacer una magia, ¿no? Va a subir el PIB, van a disminuir las emisiones y va a disminuir el consumo de minerales y, por supuesto, hidrocarburos. Así que se presentan gráficas como estas, en las que se ve como, por ejemplo, en la Unión Europea aumenta el PIB y baja el consumo de materiales y cosas por el estilo que dicen, pues entonces en el futuro, allá para el 2022, caerá tanto el consumo que creceremos a un 2% aproximadamente anual y se cruzan. Y de repente ya sin base material, ¿no? ¿Quién inventó esto? Pues esto lo inventó ni más ni menos que Cañete cuando fue comisario bueno, lo habían inventado muchos otros antes, ¿no? Pero Cañete fue el que lo puso, que lo hizo famoso. El problema está que esto tuvo repercusión en las comunidades autónomas. Y en 2020, cuando se aprueba el Green New Deal, en Navarra nos llega el consejero Miquel Irujo, ahora de innovación y tecnología y tal, y nos llega a decir que el crecimiento económico estará disociado del uso de recursos. ¡Hala, venga! Y crea escuela, y de repente la gente se lo cree. Dice, no, que vamos, gracias al ecosistema digital, entonces vamos a optimizar tanto los recursos que no vamos a necesitar nada material para seguir creciendo económicamente. Claro, este engaño tenía un problema, que la propia OTAN hizo un estudio y llegó a la conclusión de que nanay, eso es imposible. La Agencia Europea del Medio Ambiente nos dice que tampoco, y al final dice, oye, vamos a ver, pues vamos a hacer un estudio de todo lo que esté publicado. 835 artículos científicos seleccionados, un metaestudio que analiza la posibilidad de ese crecimiento desacoplado de consumo de recursos. Y, por supuesto, llega a la conclusión de que eso es imposible. Dice, pues hay ejemplos de que sí se ha podido y tal, ¿no? Dice, bueno, claro, todo lo negro es China. Para los módulos fotovoltaicos, 90 y tantos %. Para las células fotovoltaicas, 90 y tantos %. Dependemos, todo lo negro es China. Y además hemos creado un mundo en el que hay países que son, que es el PIB, y no consume recursos. Pero hay otros que los están quemando a mogollón, pero claro, la atmósfera también hay unas fronteras estupendas. No, por aquí no pasa el CO2, os lo quedáis vosotros. Pero mandarnos la tecnología, quedaros con el CO2. ¿Qué ha pasado? Pues esto nos ha llevado a unos crecimientos, en este caso, por ejemplo, del carbonato de litio, y ahora se vuelve interesante. Esto es el precio de mercado ahora mismo del litio, cómo ha evolucionado desde el noviembre del 16 hasta mayo del 22. Ha subido y ha bajado otro poco, pero claro, produce esto, que al final se encarezcan los recursos. Pero en otros sitios se ha hecho. Fijaros, hacia acá crece el PIB y hacia arriba crece el consumo de energía. Esto es una gráfica que presentó la Agencia Internacional de Energía, os digo, órgano consultivo de la OCDE, muy conservador, del que España es miembro, por cierto, es el miembro de la OCDE, y asesora a los gobiernos en materia de energía. Y sacó que desde el año 71, que es el rombito, hasta el año 2012, que es el redondelito, pasó esto. En todos los países, según aumentaba el consumo de energía, aumentaba el PIB. Vale poner aquí recursos minerales, da igual, recursos geológicos en general. Incluso se ve perfectamente, sobre todo en la Unión Europea y en Estados Unidos, el batacazo de 2008. Ahí lo tenéis, cae el consumo, hay una caída del PIB y hay una caída del consumo de materiales. Pero en general, si os fijáis, la tendencia, tanto en Estados Unidos como en Europa, es maravillosa, porque sí que hay un momento en que aquí cae el consumo de energía y de materiales y crece el PIB en Estados Unidos, y no lo veis.
empieza a hacer así, la curva se dobla. ¿Ves? Esos son unos agoreros, porque sí se puede desmaterializar la economía, podemos bajar el consumo de cosas y aumentar el PIB hacia allá. Y entonces nos lo presentaron como ya que no teníamos razón, que hay ejemplo de que eso se puede hacer. Pero hay un truco, está en rojo, se llama China. ¿Qué hicimos a partir de ciertos años, sobre todo con el inicio del siglo XXI? Mandar allá todos los procesos industriales que nosotros no queríamos tener, con lo cual no computaba el CO2 aquí, venía en barco. Los materiales venían, todas las baratijas de las tiendas chinas, de los dispositivos móviles, toda la tecnología de última generación venía de China ya hecha. Fueron ellos los que quemaban el carbón, el petróleo y toda la mierda que echaban a la atmósfera. Nosotros no. Así que decían, España ha crecido no sé cuánto y ha bajado el consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y se quedaban tan anchos. Claro, esto tuvo problemas y sobre todo una serie de efectos secundarios muy importantes en la sociedad europea y especialmente en la española, que es que acribilló a la clase media. Se cerraron muchas empresas porque se llevaron las industrias fuera, las más contaminantes, y nosotros que nos dedicamos pues a cosas pues más de servicios y tal. En el año 2020 sí que detectamos, sobre todo desde 2020, un aumento tremendo de la pobreza. Hay aproximadamente un 30% de la población está en riesgo de pobreza. El último dato del año pasado es que el 30% de la población está en riesgo de pobreza severa. Y un aumento también importante de los megamillonarios. Es decir, que hay una concentración de capital, con lo cual los objetivos del año 2030, que pasamos el Ecuador en octubre del año pasado, perdón, en septiembre del año pasado, vamos en dirección contraria. Aumenta mucho más la desigualdad, ¿no? Que era uno de los objetivos del desarrollo sostenible en el que iba a participar la minería, con esta minería sostenible y tal y cual. Así que 15 millones de personas, aproximadamente toda la población de Madrid, toda la población de Cataluña, está en riesgo de pobreza. Y 4 personas, tienen la misma riqueza que todos ellos. Esas personas son Amancio Ortega, su hija Marta Ortega, Inditex, Joan Roig, como se dice, o Juan Roig, el presidente de Mercadona, y Yolanda. Y entre los 4 tienen toda la riqueza de toda esta gente de aquí. Oye, la media es la media, tía. Esta. Es la media, hombre, si la ponemos no se nota, son 4. Bueno, en realidad son 3, pero bueno, si la ponemos van a ser, tienen la misma riqueza. Bueno, así que este es el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Es un mundo maravilloso, con más desigualdad, con mogollón de zonas de sacrificio, con partes esquilmadas, porque choca el capitalismo con los límites del medio que garantizaba su propia consecución. Es decir, que está socavando los materiales y todo que le daban la energía para poder seguir adelante, ¿no? Avísame cuando me esté pasando. Hay que cerrar a las 9. ¿Y son? Bueno, pues hay 5 minutos. Sabemos que tenemos que, para hacer esta transición al año 2030, transición verde, digital, inclusiva, la que propuso Pedro Sánchez, basada en los minerales y en la electricidad, vamos a necesitar todo esto de cobre. Hay que duplicar prácticamente todas las conexiones por todo el mundo, pero el cobre ya veréis ahora el problema que tenemos. Hay que multiplicar por un montón el litio, y sabemos que tenemos esto, y el cobalto. Fundamentalmente, hay más ejemplos, pero estos serían 3. Los geólogos sabemos que hay esto a mano, y esto que podríamos descubrir con nuevas tecnologías, o arrancar un poco más a las piedras y tal, ¿no? De cada cosa de ellas. Pero realmente hay un desfase aquí. Y esto es de la Agencia Internacional de la Energía, Esto no me lo invento yo. O sea que sabemos que tenemos un problema muy gordo. O arrasamos todo el planeta para tener una tonelada más de cobre, o a ver qué hacemos. O no lo arrasamos y no tenemos una tonelada más de cobre. Y seguimos viviendo, ¿no? Fijaros, desde el año 1895 hasta nuestros días, si nos fijamos, por ejemplo, en el cobre, que lo acabo de decir, sería este cuadradito rojo. Esa es la energía que necesitábamos, digamos, triturar roca, con energía, en este caso, pues era también fósil, carbón, sobre todo, para tener esto de 1 tonelada de cobre. Con el tiempo, esta cosa se fue a peor y ahora estamos aquí. Es decir, que para extraer 1 tonelada de cobre, como hace 100 y pico años,
necesitamos triturar una cordillera, pero pasa lo mismo con el uranio, con los diamantes, con el oro, incluso con el carbón del bueno, el que ya se ha acabado en Europa. Ya se ha quemado, ya está en la atmósfera. Es decir, que esto también es innegociable, son materiales no renovables. O sea, toda la transición energética está basada en la minería, que es no renovable. Siguiendo el caso del cobre, si tenemos un 3% de concentración de cobre, pues podemos gastar esta energía. Si tenemos un 2%, casi la misma, un 1% casi la misma. Pero, amigo, al llegar al 0,5% se nos dispara. Es decir, que entonces, como empezamos a intentar sacar minerales con concentraciones del 0,5%, el consumo energético es brutal, o el de esclavos, me da igual, pero es brutal. Y aquí no hay inteligencia artificial que valga, que optimice los procesos industriales. Aquí se llama gasoil, o esclavos, claro. Bien, los ingenieros lo saben, tenemos un problema, claro, una hoja Excel es el peor invento, el mayor atentado contra el medio ambiente que ha creado la humanidad, la hoja Excel. Porque dicen, no sé cuántas toneladas se cobra, genial, mira, que lo dice aquí y tal. Pero claro, en el mundo donde nosotros vivimos, no en la hoja Excel, no podemos pasar del byte al gigabyte, así con un clic de ratón, ni del gramo a la gigatonelada, con un clic de ratón, porque en este mundo donde nosotros nos movemos hay masa, rozamiento, tenemos que ir al baño, hay una serie de cosas que en la hoja Excel no hacemos, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso lleva un gran consumo de energía. Aquella cosa que os comenté del año 72, los límites del crecimiento, pues en el año 72 predijo, o no, o previó que iba a pasar esto, la producción industrial llegaría a su cenit, precisamente en el año 2020-2030 y caería. En el año 2004 se hizo una revisión en la que dice, bueno, como vamos a mejorar mucho la tecnología extractiva de minerales y de recursos, vamos a poner el doble. Ponemos el doble. Y también para el crecimiento. Aquí para el crecimiento porque no hay materiales, no hay recursos. Y aquí para el crecimiento porque la contaminación es de tal nivel que nos volvemos todos enfermos y estamos todo el día en el centro de salud. Entonces, envejece la población, se va muriendo, la gente está enferma y hay un límite al crecimiento por contaminación, simplemente porque los recursos biológicos no están disponibles. Es decir, que en cualquier caso, para el crecimiento. Y esa es la última revisión del año 2023, noviembre de 2023, que lo clava. Esto es lo que ha pasado, que ya tenemos visto todo el recorrido desde que en el año 72 se hizo las predicciones, a el año 2025 que estamos ahora, en el que ya la producción industrial, como veis, está cayendo. Por supuesto, los recursos caen, la contaminación aumenta y no para hasta finales de siglo, ¿no? Bueno, no sé si contaros esto también, porque todos los problemas iatrogenias o efectos secundarios que tuvimos, porque ¿me das 3 minutos? ¿O no? Pues no, sí, no. Lo que digáis. Sí, venga. Dentro de la economía circular y el invento de haber hecho días de 24 horas, ese poderío que tuvimos con el medio que garantiza nuestra existencia, está la luz. Nuestro cuerpo de 300.000 años tiene un diseño que está basado en ciclos estables, sobre todo en los últimos 12.000 años, con el fin de la glaciación, que son ciclos de luz, día-noche y invierno-verano. Ha sido estable más o menos durante este tiempo. Y eso ha diseñado nuestro cuerpo por dentro, nuestro sistema hormonal, nuestro sistema circadiano. De tal forma que todo el funcionamiento de riñones, hígado, corazón, pulmones, están regidos desde esta base, si queréis, física, de donde está la noosfera, concentrado en la glándula pineal, que regula todas las hormonas. Entonces, por la mañana, desde tiempos inmemoriales, cuando aparecieron los primeros Homo sapiens, la luz blanca, luz fuerte, luz importante de día, nos decía que había que crear endorfinas para estar activos. Y entonces se regulaba todo el sistema hormonal de todos los órganos. Y por la noche, los colores anaranjados, calientes, ese tenue, invitaban a través de los bastones y de los conos, bastoncillos y una tercera célula, que tienen los ciegos también y no ven la luz, pero les afecta, la luminotecnia, le está diciendo al cuerpo que cree melatonina para irse a dormir ya, descansar y volver a empezar el ciclo. Bien, esto es como ha funcionado hasta ahora. Pero ya con la irrupción de los combustibles fósiles y las urbanosferas, creamos el fluorescente de cocina de los años 70, maravilloso,
14 minutos de exposición al fluorescente de cocina inhibe la producción de melatonina esa noche. Y entonces ya duermes mal, ya tienes problemas con el sueño. Esta es una casa saludable a partir de cierto momento. Y esto es el espectro lumínico de un día cualquiera en el que podemos vivir nosotros, ¿no? Así que, ¿qué hora es en este hospital? Las 3 de la mañana, las 3 de la tarde, nadie sabe qué hora es. Uno de los lugares donde más sufre todo el sistema endocrino es en los hospitales, porque no hay ciclos de luz, con lo cual al cerebro le llega la información de que siempre es de día y está completamente descontrolado. Otro de los problemas que hemos visto es que la utilización de dispositivos electrónicos en la cama, sobre todo si no le pones el filtro de la luz naranja, que algunos ya vienen automático y otros lo pones tú, es que le está diciendo al cerebro, a través de las células, de los bastoncitos y tal, que es de día, con lo cual este niño ya no va a dormir esa noche, porque está pendiente, porque el cerebro es tonto, le llega la información de que tiene que producir endorfinas, no melatonina, a través de una luz blanca. Así que, mal, esto lleva a que empecemos a tener problemas de insulina, ciertas obesidades, azúcar, tensión y tal, y al final, pues en muchos casos acaba en cánceres de tipo hormonal, ¿no? También, bueno, tenemos un problema que el haber quemado tanto y derrochado tanto lleva a la desindustrialización progresiva de Europa. Tenemos la posibilidad de retomar aquellas prácticas en las que el diseño industrial iba de acuerdo a la disponibilidad de energía y en esa, digamos, esa forma de disminución del sistema digestivo de nuestra civilización termoindustrial, que es innegociable, pues retomar aquellos datos con las nuevas tecnologías que conocemos, ¿no? Podemos digitalizar, pero podemos aprovechar directamente lo que hay, ¿no? Y ya me callo, que ya está bien. Muchas gracias por vuestra atención y ahora sí que entramos a un debate, si queréis, en el que, bueno, pues estaría interesante que aportarais todo aquello que queráis. Y ya os digo, como os prometí al principio, no os iba a hablar de si iba a ser buena una mina aquí o mala aquí. Si no la queréis aquí, después de lo que habéis oído, no la queréis en otro sitio tampoco. Y si la queréis aquí, quererla para ellos también, que eso es solidaridad. Sí, encender la luz, sí. Sí, sí, dale a la luz, porfa, y así. Muy bueno, muy bueno. Pues lo hacemos a oscuras. Pues lo hacemos a oscuras. Venga. Muy buena la observación. Podemos abrir un turno de palabras, de plantear cuestiones o opiniones y sobre todo la relación que tiene todo esto que es tan teórico, pero que tiene muchísima relación con lo que vamos a vivir o estamos sufriendo como amenaza, que es algo que se repite en muchas partes. De ahí viene todo, de esto viene lo que vamos a hacer. Entonces, las cuestiones es a ver qué planteáis, cómo lo veis. No sé, si tenéis dudas. Sí, hay una pregunta, porque entre algunos lo hemos hablado esta tarde también, y es una pregunta que está siempre en el ambiente. ¿Es posible la minería en galería, en el litio o estos yacimientos que hay por aquí? Bueno, a ver, generalmente el litio hasta ahora de pegmatita y tal era a cielo abierto, ¿no? Esta sería, creo que de las primeras, sino la primera que sería subterránea, pero la empresa ha prometido que se va a hacer de forma subterránea porque los impactos a cielo abierto eran muy grandes. Lo hemos leído en prensa, les hemos escuchado a ellos decirlo. A ver, que no se ha empezado la mina todavía, ¿no? No se ha empezado todavía, ¿no? Pero bueno, es muy difícil hacer minería de pegmatita en subterránea, puesto que, bueno, es más cara y tal. Pero bueno, dicen que asumen los costos y que además, pues bueno, buscarán formas tecnológicamente más optimizadas para poder hacerlo. Yo no sé qué decir, pero
Mi experiencia, por ejemplo, en Navarra y tal, es que muchos de estos proyectos pertenecen más a la minería especulativa, esta típica del siglo XXI, y no acaba haciéndose nada. Hay mucho... He visto a unos cuantos geólogos e ingenieros cómo se han lucrado porque eran parte de lo que prometían y los políticos los creían. De hecho, he visto en las portadas, hace 10, 15 años, en las portadas de los periódicos de mayor tirada de Navarra, en la portada, con diferentes gobiernos, tanto progresistas como de derechas, diciendo pues eso, que era una maravilla, que hubiesen venido y fijarse en nuestros recursos para poder abrir esas minas que iban a ser clave en el desarrollo económico de Navarra. Y al final no se hacen. No se hacen porque realmente un geólogo lo vendía, sacaba tal, se compraba un chalet en Mojácar, luego venía otro y tal, y salía en la prensa amarilla. Así que al final acaba siendo objeto de prensa amarilla. No sé cómo estará lo vuestro, no sé las ideas que tienen, si está claramente relacionado o vinculado a esto, o si realmente ese 1,5% de litio que dicen que tienen en algunas de las zonas más interesantes podrían hacerse de forma subterránea. No lo sé, pero lo han prometido, que no va a ser a cielo abierto. Los consumos de agua son brutales. Claro, esto está muy bien para sitios donde hay mucho agua, donde te puedes permitir el lujo de que muchos kilómetros a la redonda los impactos son terribles, pero bueno, no se entera nadie porque total no hay nadie, ¿no? Es ya prácticamente desierto. Claro, esto no te lo van a hacer en la Castellana, lógicamente. Si debajo de las Torres Kio aparecen una concentración de litio del 8%, o imagínate, del 100% es litio puro y tal, pues igual tiran las Torres Kio y lo sacan porque le resulta beneficioso a alguien en este momento histórico, ¿no? Con esta transición. Pero yo creo que no, yo creo que no. Y luego, aparte, depende también de cómo lo veáis. No sé, cómo reaccione la sociedad civil. Yo vengo de Cáceres, ¿no? Y conozco la mina de Pampa, la zona que hay en la capital, pero también en la mina de Cañaveral que hemos hecho las alegaciones y ya en marzo van a hacer 2 años que las entregamos, ¿no? Y yo había venido porque te quería preguntar también una de las partes de las propuestas del proyecto minero de Cañaveral es que quieren mezclar los estériles con cemento, con pasta de cemento, y quieren rellenar las galerías, que cabe más o menos el 50%, y luego el tema de. Y luego las cortas también, ¿no? Porque esta va a ser mixta, 6 años cielo abierto, y luego 20 y pico subterráneo. Bueno, entonces el tema de todo esto también, bueno, hoy cuando hablan de que todo tiene una obsolescencia, ¿no? También el cemento y todo esto, pues era un poco, claro, esto es para profundizar un poco más, ¿no? A ver si luego me puedo dar el contacto que te mande información para que nos puedas asesorar también, incluso en un momento dado peritarse, ¿no? En juicio o algo, si es posible. Entonces, el tema de todo esto es eso, ¿no? Que están con esa historia. La mina de Cáceres es muy mediática, tiene cotiza en bolsa, pero la mina de Cañaveral es más casi es de la colaboración público-privada, que no sé si es más del gobierno regional, no te digo de los dos, ¿no? Del actual y del anterior, ¿no? Y bueno, eso es un poco la... Mira, los problemas del rellenar las minas vienen sobre todo por la subsidencia que se produce, ¿no? Porque claro, al quedar huecos, arriba, aunque estén a cientos de metros de profundidad, todo eso poco a poco va colapsando, algunas galerías y tal, y produce, ¡pop!, de repente a un tío se le cuela una vaca por un socavón, ¿no? Es cosas que pasan en superficie, se va transmitiendo y con los años pasa. Nosotros ahora mismo allí, al sur de Pamplona, en la Sierra del Pedón, estamos viendo la subsidencia de las minas de potasas que se abandonaron en el año 1997 y de vez en cuando aparecen socavones. Todavía no se han tragado ningún señor ni ningún tractor, pero casi. En el año 2022, en junio, apareció uno gigante como esta sala, ¿no? Y bueno, esas cosas pasan. Entonces las propuestas de vuelve a renacer esta minería y ahora la propuesta es que van a hacer esto, tomar los estériles, mezclarlos con cemento y rellenar las cavernas. ¿Sí? ¿Por qué no lo hicieron en su momento? Bueno, pues que será más permisivo, vivíamos en otros momentos históricos, y ahora dentro de los estudios de impacto ambiental se contempla que no se produzca subsidencia, o evitar que la subsidencia sea tan grave como fue en otros momentos. Hay más lugares, y ahora, por ejemplo, puedes ver concretamente dónde se hunde mucho el terreno a través de una herramienta que está disponible para todo el mundo,
que es el European Ground Motion Service, Servicio Europeo de Movimiento del Terreno, que utilizamos los geólogos para ver cómo se mueve una ladera o cómo se hunde un terreno en determinado sitio. Es tipo Google Earth y en toda Europa está a alta resolución y el resto del mundo está a menor resolución, pero puedes ponerte donde tú quieras mirar a ver cuánto se ha hundido en los últimos años y te da la gráfica, solo con poner el ratón encima, de cuánto se ha hundido el terreno. Y para eso se proponen en los estudios de impacto ambiental, que luego aprueban las comunidades correspondientes, el hecho de que en el proyecto aparezca que se van a rellenar para evitar la subsidencia, ¿no? Esa obsolescencia programada de la que tú hablas, si se hace, claro, ahí entra el agua por las galerías, esos materiales son muy agresivos y tienen una vida determinada. Entonces, estamos otra vez en el dilema de que la generación que lo va a disfrutar, pues lo va a disfrutar, pero la siguiente se va a comer el marrón de la contaminación y de la subsidencia en caso de que se produzca porque ha habido lavado de tal. Es el caso, por ejemplo, de las nucleares. Nosotros contamos que, claro, hemos vivido el boom nuclear y hemos estado encantados con las nucleares, pero es que le estamos dejando los residuos a las generaciones futuras. Van a ser ellos los que con un declive energético van a tener que hacer el mantenimiento durante miles de años de esos residuos que nosotros disfrutamos. Por lo tanto, la tasa de retorno energético, es decir, la energía invertida con la que me produce, en el caso, por ejemplo, del uranio, de la nuclear, pues ahí depende. Si consideras 60 años, que es por convenio lo que se considera, pues sí, 1 a 10, porque la energía invertida obtengo 10 unidades, con lo cual hubo crecimiento económico en Francia, en Estados Unidos, incluso en España, que tiene pocas. Pero en el futuro, si lo llevas a más de 60, si no, lo llevas a los miles de años que duran los residuos, esa gente va a tener que pelear con esos residuos. Por eso cuando escriban de nosotros, si todavía existe alguien que pueda escribir, echarán pestes, ¿no? de esta gente que dejó aquel regalo envenenado porque lo disfrutó. Pues esto pasa igual. La minería hay que pensar en eso también. Y esto había que estudiar cada caso concreto. ¿Sabemos, por favor, a qué altura están el litio aquí en este caso? ¿Cuánta profundidad? A varias. Son franjas. Ahora mismo, de hecho, se han hecho unos pocos sondeos. Ahí ya sabes que hay 3 fases, ¿no? La de primera exploración, luego una un poco más incisiva con sondeos y luego la explotación, ¿no? En la primera instancia lo que se hace son, pues, oye, pues aquí hay pegmatitas que podrían tener un par de muestras, se miran y tal, ¿no? Superficiales, serán. Y luego ya se mira en profundidad. Se hace una cubicación y un estudio tridimensional de cómo puede estar repartido el material y se ven que las vetas por dónde pueden ir, con lo cual se intenta atacar y excavar hacia esas vetas. Pues podemos hablar de 100 metros incluso, o incluso 200, no lo sé, ¿eh? No sé el caso concreto donde están porque ellos tampoco lo saben. Sé que han hecho sondeos de 100 y pico metros, con lo cual quiere decir que esperan que igual a esas profundidades existan. En cuanto a Guinaldo, la propia empresa te puede decir que podrían llegar hasta allí. Yo también podría intervenir. ¿Me dejas intervenir a mi momento, por favor? Porque se dice muchas veces que esa mina no se va a hacer y hay otros que dicen no andéis que ya se la van a hacer. Entonces no me gustan esos discursos ninguno de los dos. Si luchamos, ¿por qué? Porque no podemos esperar a ver si era verdad o no. Eso de que no se va a hacer, lo esperamos, no hacemos nada y luego resulta que sí lo hicieron. Entonces tenemos que estar atentos. Y lo que es importante es que mientras más movimiento social vean, más van a balancear el coste-beneficio porque siempre lo tienen en cuenta. Entonces hay que estar alerta, no hay que levantar la mano. Está muy bien y además yo aquí, esta charla también es en cierto modo una invitación a la rebeldía y a la desobediencia, pero garantizado. Y son un gran apoyo a toda la gente que ha avanzado como ellos en haber abierto la punta de lanza del luchar contra proyectos mineros que eran muy nocivos para el pueblo, porque ahora hay mucha gente que lo va a disfrutar, pero no movió un dedo porque estaba viendo Netflix. Y va a disfrutar el trabajo de que incluso además fueron, estos están en contra de todo, no sé qué. Pues yo a esa gente le pido un aplauso para ellos, la verdad, porque son chapó. Eso lo primero. ¿Van a chocar contra ello? Pues posiblemente, cuanto más unidos estéis, mejor. Pero sobre todo van a chocar con el precio del diésel, que eso les va a tocar el bolsillo mucho más. Y igual por eso no se hace. Ahí había una palabra.
como Sí. te he interrumpido. No. Es que todo está interesante, pero luego es bastante catastrófico el planteamiento energético, ¿no? Es complicado, ¿no? Y ¿cuál es la solución real para el futuro energético? Porque claro, como nadie estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el decrecimiento, puesto que hay que plantear una economía que hay que crecer, pero eso no es culturalmente ni correcto, ni casi nadie lo defiende, pero está claro que hay que crecer si queremos tener futuro. Y estoy muy de acuerdo contigo, ¿por qué defendemos, bueno, no defendemos que se hagan minas en otros lugares? Si defendemos que si yo quiero seguir teniendo móvil, quiero seguir teniendo muchas cosas que quiero seguirlas disfrutando, o quiero tener coches eléctricos, no sé si los quiero tener o no, o los puedo tener, etcétera. Y hay una serie de cosas que vamos a seguir necesitando. ¿Qué pasa? Que vamos a seguir esquivando a otros países, vamos a seguir apoyando y comprando los minerales en otros lugares donde se explotan de una manera tan vil y tan impresionantemente desastroso para las poblaciones. O éticamente nos podemos preguntar en Europa podríamos hacer muchísimo mejor, no sé si esta mina o otras minas, con los estándares éticos que tenemos en Europa, podemos plantearnos hacer minas en Europa. Es la pregunta técnica, ética que tenemos que hacer. Bueno, has tocado muchísimos temas que hay para temas sociales, éticos, o sea, de todo, ¿no? Primero, lo primero que has dicho, creo, y recordar que es entonces, ¿qué hacemos con la transición energética, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de energía? Bueno, mira, cuando se aprobaron te voy a poner un ejemplo, y además veo que llevas un octavo ahí, yo también estoy metido en los movimientos franciscanos, y con lo cual me imagino que entenderás muy bien. Ah, vale, pues mira, yo... Pues yo de la tercera, o sea que franciscana. Mira, bueno, yo no soy cura, vamos, soy un ciudadano normal y corriente, pero muy interesado por los estudios de la filosofía franciscana. Y tenemos grupos en Pamplona que hacemos estudios desde el mundo, vamos, de la gente civil, ¿no? Porque es una figura impresionante, Francisco de Asís, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, ¿eh? Luego lo de comulgar y eso, cada uno que haga lo que le dé la gana. Te comento, la fuente de energía. Estos fondos de recuperación y resiliencia, fondos Next Generation, también fueron a parar a entidades financieras. Y esta misma charla que tú has llamado catastrofista, has dicho que era catastrofista, no lo es. Es apasionante, porque es innegociable. Esto que te he comentado no tiene vuelta atrás. O sea, tú no puedes crear petróleo de la nada, que es en lo que está basada nuestra... Es objetiva, efectivamente. Entonces, que vamos a decrecer o vamos a empobrecernos, vale, pues decrezcamos en vez de empobrecernos. Podemos hacerlo de dos maneras, empobreciéndonos o pilotando este descenso, que nos va a venir muy bien. Es como cuando vas al médico, qué gordo estás, tío, necesitas adelgazar. Bueno, pues lo necesitas. Estamos gordos y necesitamos adelgazar. Porque tienes tensión, porque tienes azúcar, porque lo tienes todo. Colesterol, vamos, no te falta de nada. Y si te esmeras, pasas los 7 límites. Los 2 que quedan todavía en verde, los pasamos también. Podemos pasar todo lo que nos dé la gana. Esas entidades financieras les comento todo esto. Y al final de la charla había un directivo de esta entidad financiera, porque reciben dinero. Entonces dijeron, oye, que queremos participar. Sí, pero vosotros tenéis que hacer seminarios en los que habléis de sostenibilidad. Y yo, vale, ¿a quién traemos? Bueno, pues tenéis que llevar a alguien conocido, que era Araujo, habló del agua, de las flores, y tal, no es el rollo, ¿no? Y el Arechavala, que ya que vive aquí, lo traes, ahí voy yo. Suelto todo este rollo, la tasa de retorno energético, tal y cual, y queda el hombre así y me dice, oye, pero ¿no habrá una fuente de energía para el futuro? Que, por ejemplo, la fusión nuclear, que estaba de moda porque habían contado la bola de que un cacharro había tal, con muy poca energía, se hago muchísima. Y era mentira, porque lo que había detrás del láser era mucho más de lo que se produjo, ¿no? Y le digo, mira, José Antonio, vamos a ver, seamos sinceros. Si tú ahora mismo, imagínate, encontramos una fuente de energía limpia, eterna y abundante, ¡buah! O sea, sería, primero, empezamos a reproducirnos como conejos. Acabamos con todos los alimentos, bosques y no nos queda de nada. Arrasamos el planeta, pero lo mejor de todo, creamos unas máquinas limpias que solo por rozamiento subirían la temperatura del planeta que para el año 2100 o así
estaría 8 grados por encima de lo actual. Pero es que dentro de 300 años tendríamos los océanos hirviendo. Así que mejor que no la encontremos. Y queda así y dice, ostras. La transición energética es una parte que tiene que ver con otras transiciones que tú entenderás muy bien, que son las transiciones espirituales. No se hablan porque suelen traer científicos que tenemos microplásticos en los huevos, pero a veces en estos hay un movimiento feminista muy importante, hay mujeres que pueden aportar muchísimo más desde el punto de vista de las humanidades y del mundo afectivo, de la dimensión afectiva del ser humano. Existe una afectivosfera también. Se nos ha olvidado decir te quiero, se nos ha olvidado muchas cosas que tienen que ver con la parte afectiva del ser humano, porque tú no necesitas energía, ni minerales, ni litio, ni un Tesla. Tú necesitas que te quieran, que te escuchen y que te acepte tu comunidad. Y eso lo hemos perdido. Entonces, vamos a apostar por ser felices y por vivir bien, que incluso requiere, en el guión viene puesto que es con menos. Pero eso no es peor, es mucho mejor. Es menos material y mucho más afectivo, más espiritual, más amor, que es una gran fuente de energía, como decía Simone Weil, que imagino que la conocerás. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar también, ya que estamos en Ciudad Rodrigo, que por fin hemos venido a Ciudad Rodrigo, aunque a Senavis y los compañeros de Rebollar Vivo ya han estado en la calle, ya que estamos en Ciudad Rodrigo, solo un pequeño detalle. Toda la comarca del Rebollar, que pudiera ser, ojalá no sea explotada y va a ser removida, está aguas arriba del río que daba de beber a esta ciudad. Toda la mierda que va a haber allí, aparte de la que que ya tenemos, y demás, muchas de ellas va a estar en balsas de lisiviados y demás, todo eso va a ser un peligro potencial, aparte de los derrames que va a haber y lo que se va a caer por el camino, y va a ser una amenaza de futuro al agua que se bebe en Ciudad Rodrigo. Y ya aprovecho para decirlo, y nos alegra que haya venido gente de Ciudad Rodrigo. Yo quiero añadir una cosa a lo que acaba de comentar, que es súper importante. Cuando tenemos estos debates en los que nos llevaban, oye, pues ya que estáis en este plan y tal, vamos a debatir juntos, las empresas y tal, y los activistas, y los científicos y tal. Y eso es lo que quieren oír, que esto trae mucha contaminación, esto tiene unos impactos terribles, eso es lo que quieren oír cuando estamos en estos debates, porque siempre tienen solución para ello. Pues se ponen unos filtros, no sé qué, hay una nueva tecnología por el interior, que no sé qué, no sé cuánto, y aparte, claro, por supuesto, el chantaje de los puestos de trabajo, porque son mogollón de puestos de trabajo. Pero como les hables de la tasa de retorno energético y de la imposibilidad de avanzar con un diésel a 2 euros el litro y sacar millones de camiones que tienen que ir por carreteras que van a estar hechas un asco, entonces ya no les hace gracia. Y esto os lo digo porque participé en los debates de la primera ley antifracking española que se hizo en Cantabria. Y participé en muchas cosas más con ellos. Y nos dimos cuenta que lo que quiere escuchar estas empresas es que esto es muy sucio y produce contaminación. Que es verdad. Pero claro, ahí dice, pues para eso tenemos solución. Pero lo que no tienen solución es para lo que yo os he contado. Para eso no tienen solución, porque no hay milagros. ¿De acuerdo? Este es el freno. Y por supuesto la unión de la gente dice, no, lo siento mucho. Si vivimos en una democracia, y eso es una democracia, las decisiones serán democráticas. Y ya para terminar, de verdad, en el año 2001, Donella Meadows, que era la líder del grupo de dinámica de sistemas, que avanzó los límites del crecimiento y llegó a la conclusión que 2020-2030 era la década tal, todo lo que os he contado, y que ya caía la industria en el año 2025, como estamos viendo en Alemania o en otros países, incluso en España. Le preguntaron unos periodistas antes de morir, ella se puso muy malita, nos dejó con un cáncer en 2001, y luego fue el marido, Denis Meadows, el que siguió haciendo las revisiones de los límites del crecimiento. Y ella le preguntaron, oye, Donella, ¿tú qué crees que en esa década 2020-2030 y tal va a ser lo peor para esta gente? ¿Que se queden sin tecnología, que suba mucho el precio del diésel, del uranio, del petróleo, del carbón, del gas y tal? ¿O cuál crees que va a ser el peor para lo que dice? Pues mira, lo peor que puede pasar
es que perdamos la capacidad de entendernos unos a otros y de prestarnos atención y de no querer tener razón porque sí. Y quedaron así los periodistas como diciendo, coño, pues va a ser verdad. Y realmente era eso. Realmente el problema no es que perdamos el petróleo, porque eso es innegociable, o que se difuminen cada vez más las concentraciones de los minerales, porque también es innegociable. Si el cobalto y el buen cobre ya se explotó, ahora queda pues los residuos, y vamos incluso a por los estériles de mina, que tiramos tanto que ahora son interesantes. Pues esto es el problema. Don Elameus lo dijo bien claro, la capacidad de no entendernos entre nosotros, por lo tanto, yo pienso que lo mejor que podéis hacer es uniros, como dice él. No penséis que quien está en contra de esto son unos perroflautas, tienen sus razones, y muchas veces muy bien fundamentadas. Y la gente que está a favor tiene sus razones también, y muchas veces muy bien fundamentadas. Hay que encontrar un equilibrio y entenderse.